Vamos a recordar el chiste de ¿qué tal la operación de oídos? Sí. ¿No has grabado eso? ¿Está grabado? Sí, además. Perfecto. Pues nada, pues damos inicio entonces. Muy buenas y bienvenidos al segundo episodio de Prometeo Encadenado. La verdad que tenemos que reconocer que estamos muy emocionados y nerviosos. No nos esperábamos que tuviese la acogida que ha tenido, que parece que hemos tenido aquí 1000 escuchas, pero oye, llegar a sus 300 visitas en YouTube, yo eso no me lo esperaba para nada. Y la verdad que, o sea, no se nos ha subido la fama a la cabeza, creo, todavía. Solo queremos hacer tazas y camisetas. Sí, es verdad que Javi ya solo nos habla si es para grabar. Sí, si no, no. Sí. Yo... De hecho, espérate, yo estuve... Claro, cuéntalo. Claro. ¿Por qué estamos tardando una semana en hacer este programa? Yo estuve malo con el COVID, además lo he pillado cuando ya no está de moda, o sea que no he podido ni contarlo en ningún sitio. Ahora molestaba solo, ya no preocupaba, solo molestaba. Solo molestaba porque además me he tenido que quedar encerrado, sé que no debía, no tenía por qué, tal y cual, pero yo soy una persona responsable y me quedo encerrado. Pues Javi, con yo positivo, quería grabar el podcast a toda costa porque se ha dado cuenta que para las 300 personas que nos escuchan, Yo por mi gente. acaba de ofrecerse, vaya, a él mismo ya del tiro. Digo por mi gente, por nuestra gente. No Pero podemos Javi, dejar que ya de... sabemos que el resto sin te el sobramos. podcast. No, es por la ilusión. Yo creo que se nota en mi voz de niño chico que va a abrir los regalos de Reyes. Ya que tenía ganas simplemente de estar con vosotros. De estar con nuestra gente. O sea, el cabrón estaba mirando cómo entrar en el hormiguero ya. Empezó a echar currículum a ver Jordi White ya lo ha baneado, o sea, ya lo ha bloqueado de la de email que le ha mandado a ver si ya entramos en su podcast. Y lo de Todopoderoso, y la vida moderna. Bueno, Ignatius ha hecho chistes ya de Javi y todo, o sea, es que... Ya le habla el Chocas diciendo que no era un... Deja de tirar indirecta, que se ve que va por mí, que no sé qué. Hasta Tom Cruise le ha dicho, ya le ha pasado Es receta que de la en el placenta. email que aparece Javi, Es es que uno iba a de los decir de... que al menos el nivel de fama no me ha llegado todavía para que me gusten las placentas. Todavía no he llegado a tanto, pero bueno, yo creo que estoy ya cerquita. Casi, ¿no? No, pero también te digo que veo a Javi mirando a las embarazadas de otra forma. Le da un girito. Pero vaya a empezar el podcast así, Con Queríamos sacar las placentas, aquí tenéis placentas. Bueno, ya llevamos una dinámica guapa porque en la primera nos metimos creo con Arancha, con el tema del micro o algo así dijimos. Sí, de hecho, ya mis amigos que me han escuchado, no vea la capitalista y Claro, desde el dijimos lo de principio. capitalista, empezamos conmigo, bueno, a ver quién le toca en el siguiente episodio. Le echará Solo digo suerte, eso. le echará suerte. No, pero es verdad que sí que ha molado mucho la acogida que ha tenido. Todo nuestro grupo de amigos ha sido súper agradable, nos han apoyado un montón. Yo no sé cómo pensaba hacerlo, pero yo pensaba grabar el podcast creo que en secreto, sin querer darlo a conocer, porque estos me obligaron, bueno, me animaron a que lo compartiésemos por nuestros grupos, porque por mí no lo hubiese... Mentira, lo estaba deseando. De hecho, fue la primera en pasarlo por el grupo de su clase, por el grupo de su familia, por el grupo de más actividades que hacen aquí esta gente. O sea que Arancha, ¿Vuestros padres lo han escuchado? yo creo que sí. Yo no. O sea, Yo Porque se me lo han dicho pasé. que sí, pero no lo han escuchado. Yo se lo pasé. yo se lo dije a mis padres, pero no se lo he pasado todavía. Yo se lo pasé y no me han dicho comentarios. O sea que seguramente no. No, en mi caso dije, vamos sobrado. No hace falta, ¿sabes? No, pero es verdad que Pues es verdad que aquí se le ha subido lo de la fama, ¿no? estuvo muy guay. Subí el vídeo a YouTube y ver cómo ese mismo día. Es que ese día, como estábamos... Y Yo niño chico en Reyes, de nuevo, o sea, yo estaba viendo, yo ya estaba tan subido que le daba muchas veces actualizado, digo, esto va a meter petardazo en algún momento, ¿sabes? Y al final, bueno, 300 300. visitas, o sea, de mi parte, creo que de parte de todos, queremos dar las gracias a todas las personas que se hayan parado a escucharnos, aunque sea 5 Quienes minutos. no lo habéis hecho ya estáis en nuestra lista negra. Claro, pero si no lo han hecho, tampoco van a escuchar esto. Entonces, bueno, No nos podemos Pero cagar aquí. Bueno, aquí fueron las justificadas a las miradas es bordes. verdad, sí, totalmente. Pero eso que da las gracias porque A todos los placenters. a todos los placenters, porque ha tenido muy buena acogida entre nuestro grupo de amigos. Al final Sí. son los que han estado ahí y joder, que yo ese día estaba, vaya, como niño pequeño. Además estuve con Arancha, que vino, ella estaba en el centro y se vino para mi casa, ¿no? Cuéntalo Claro, tú. es que yo iba con el móvil, no sé, no me acuerdo que tenía que hacer esa mañana, varios recados, y de repente eso, lo mandamos por los grupos de amigos, no sé cuánto, la gente nos empieza a responder, ¡guau, qué guay, no sé cuánto! Y vemos que empiezan a subir, chicos, que 20, que 30,
50, y claro, yo iba por la calle como viéndolo todo por WhatsApp y tenía como todo el hype y era, vale, sabía que Javi y Luis estaban en la facultad y como estaba cerca de Morales fue como, oye, ¿te puedes tomar un café? Y nos tiramos 1 hora y media, casi 2 horas hypeando con él. Ya tenemos que decir que este podcast estará en YouTube, estará en Evox y estará en Spotify. Así que ya no hay excusa, porque nos podéis encontrar en todos sitios. Además, ya si buscáis Prometeo Encadenado en YouTube, no... Ya no salimos los últimos. Claro, ya no salimos los últimos. No, No, hombre. Pero no sé si es de las veces que nos hemos buscado nosotros. Claro, yo haría el experimento social de que alguien lo buscara y que lo Claro, hacemos por favor. nosotros. Lo único que es destronar una tragedia griega. Bueno, danos tiempo. No, pero que ya lo estamos destronando porque tú metes Prometeo Encadenado y todos son gente súper bizarra y análisis de la obra y luego nosotros que ponemos Con la placenta, cerveza. no sé qué. Versión moderna. A mí me Sí. pasó una cosa buscándolo en YouTube y es que quise ponerle un poco por ver dónde aparecíamos y es verdad que primero me salían todo el tema de eso, de gente explicando la tragedia griega y tal, y ya con un poco por subirme y no ve que éramos lo último puse Prometeo Encadenado podcast. ¿Sabes? Por si me salía y tampoco me Y tampoco me me salía, eso te iba a decir, yo también claro, me y vino. También le hiciste No me nada. salía. pues ya cuando me habéis dicho no está el último, yo creo, ¿no? De aquí... A mí me sale el aquí tercero. tercero. Es que yo creo que es el veces que te has metido, tío. Claro. Pero es que hay uno que hizo un vídeo de Prometeo que sale el primero que tiene no sé cuántas Uno miles de visitas. de estos de Sí, pinta, con- que era un TikTok Bros, de hecho. ¿cómo Sí, se con llama? dibujo. Sí. Y tenemos que llegar nosotros mínimo a los 30.000 o más. Nada, el próximo programa yo lo narro dibujándolo. Ya, perfecto. Bueno, quedaría de puta madre. Lo único que no No sé. tengo esas habilidades, o sea No que- sé cómo pinta. Yo no me lo tengo que verlo. conceptualmente me parece un desafío, ¿sabes? Porque pasar de chocas a placenta, no sé, a tocar, Hombre, hora y media dibujando no lo veo, ¿eh? No, pero a ver, mejoras yo creo que sí ha habido, al menos en lo que está haciendo el podcast, porque yo empecé el primer podcast sin cerveza y ahora estoy con Es cerveza. verdad, es una... Que O sea Javi que- se beba una cerveza con nosotros, Claro, pero es eso vaya. tiene su explicación, que soy chofer aquí, más que encantado. Pero que para mí ya es, no solo, para mí es dos mejorías entonces, el que ya no estamos último en YouTube y que yo esté con una cerveza. Y que estamos de estreno. Ojo, Estamos de estreno, estrenando ¿Es verdad? ¿El qué? o sea, la segunda gran inversión del podcast, por supuesto, de mano de ¿Quién los la socios va a hacer? capitalistas. ¿Quién va a ser? aquí no le va a gustar. Que se ha comprado una esponja para el micro. Un antipop. Antipop. Creo que es así. Bueno, pues tenemos antipop Ahora nuevo. podemos decir Barcelona y sonará mucho mejor, parece ser. Vale, pues ya sabéis que tenemos antipop nuevo, así que gracias al dinero que hemos ganado de las 300 visitas, nos vamos a poner un antipop. Cuando empecemos a monetizarlo, los primeros ingresos sabemos para quién va. Bueno, por cierto, si os podéis suscribir, eso nos permite monetizarlo. Entonces tenemos que llegar al mínimo. Entonces, como primer apoyo, no estaría Pero no mal. lo hacemos por eso, no pasa nada. Suscribíos, dale a like, todo Exacto, de YouTube. solo por amor a nosotros. Yo que puedo es por decir lo los que hacemos comentarios nosotros. y comentar comentar. cositas que algunos hemos hecho comentarios y hostia, Y dale a la campanita. Dale a la campanita para más notificaciones, todo. Bueno, he dicho antes que no se nos ha subido la fama a la cabeza, ya nos creemos todos youtubers. Y yo No, creo que- podcasters, podcasters. que no sé si existe. Joder. Ahora existe. Ahora existe, sí, ¿no? Ahora ya sí, Ahora yo ya creo que vamos a sí. salir en los libros de periodismo, ¿sabes? El rollo de la facultad. Sí, lo En que esas, sea que haberme en leído. esas 3 páginas que tenéis, ¿no? De teoría. Lo peor es que no, es que hay un montón de manuales que no me he leído, obviamente, ni yo ni nadie en mi carrera, pero Sí se lo ha leído. soy pollena, pero no tonto. Pero es verdad que hay muchísimos, o sea, no os hacéis una idea. Pero es verdad que bastante poco actualizados. O sea, me siguen mandando casi, me siguen poniendo en la bibliografía el manual de radio de hasta el 96. Entonces, bueno. pues claro, está un poquito... Prometeo no sale todavía. Saldrá. Todavía no está, Saldrá. danos tiempo. Vale. Estaban esperando, ¿no? Claro. Pues nada, yo creo que ya podemos empezar con la primera sección, aunque antes me han dado rienda suelta a que lo haga. Y es que el otro día estaba viendo el programa de Jordi Évole, no se fían un pelo de mí. ¿No mencionó Jordi Évole? No, dale. A ese lo he escrito yo, no tú. Ah, vale, No, vale. no, pero estaba viendo el programa que hizo especial de Julia Otero y bueno, pues un poco a modo de homenaje a Julia Otero y tal, pues recrearon el set del programa, creo que se llamaba La Luna, que era un programa que presentó durante muchos años Julia Otero. Y el programa empezaba tradicionalmente con un pequeño cuestionario que Jordi Évole le hizo a Julia Otero. Entonces, creo que estaría guay que os lo hiciera yo a vosotros. Además, Javi y yo, una de nuestras primeras conversaciones fue con la típica lista de preguntas, porque no Sí, sabíamos sí, bien sí, de sí. qué hablar, aunque nos quedamos en la segunda, de tanto enrollarnos, pero bueno, tiene No. también esa parte emocional. Oh, qué parte Así que- tan Qué chulo, dinámica, tío. ¿no? Tío, es Sí, muy- sí, sí. Es sí. dinamismo, Yo ¿no? sí, sí, la Original, caracterizaría primer como plot twist. dinámica, ¿eh? Estamos revolucionando el podcast. Sí, Sí, sí. La podcast. No lo sección, saben, ¿eh? la sección dinámica. Oye, faltaba el nombre, así que venga. Somos los visionarios. La peonza. La peonza, la peonza, Me gusta, vale. Pues Dejad en los comentarios si os gusta.
Todo el armamento de frases típicas de Vale, lo que hay que hacer, cuando yo lo edite lo voy a apuntar y un chupito el próximo día que nos veamos por cada frase de youtuber o de podcaster que hayamos hecho, ¿eh? Vale, pues si os parece empiezo, la voy diciendo y me vais contestando todos, ¿vale? Bueno, venga, empezamos con Javi. ¿Qué queríais ser de pequeño? Yo, profe. A ver, yo es que mi madre creo que ha hecho muchas cosas bien, lógicamente, pero una de ellas que me ha inculcado muy bien su profesión. Tenerte a ti. Tenerte a mí, que está feo que yo lo diga. No, pero mi madre pues viene de familia de profesores y ella yo creo que desde chiquitillo pues me ha ido inculcando un poco lo que yo creo que son las virtudes de un buen profesor, como son el tema de la paciencia, el tener la consideración también, y pues yo eso de chiquitillo creo que lo veía con mi madre, lo admiraba mucho y quería ser profe y en ello estábamos. Un momento que quería ser astronauta. Luego me di cuenta que si te cagabas de montarte en el autobús iba mal. Y ya pues lo reconduje todo y ahí estamos, para profe. A ver si se hace Pero sueño hubiera realidad. molado mucho el primer astronauta de Winning, tío. Joder. Mr. Wonderful te diría que persiguiese su Hostia. sueño. ¿Te imaginas que me llegan a poner una escultura en mi barrio o algo de esto, tío? Hostia, eso es orgullo, de ¿Qué verdad. pose tendrías? Uf, yo con un campero o algo, yo haría una mezcla o algo así chulo, así. La estatua de tu barrio. El primer campero es la luna, ¿eh? El primer hombre, hostia, Lo único que sería el primer detractor, Javi, de eso de... Es que no estaba antes. O sea, que está rompiendo el barrio. Y yo me convertiría en lo que... Claro, lo que nunca Juraste deseaste. Claro, destruir. juraste destruir, claro. O sea, chiquito sí, jabano. Claro. Chiquito no está tanto en mi barrio porque está más alejado, pero está en el Paseo Marítimo. Como Pero todo sí. el wedding ya, ¿no? Sí. Tío, yo creo que después de lo de la escultura de astronauta, yo creo que me lo voy a replantear, Un poquito. A ver. Bueno, ¿y tú, Morales? Pues yo quería ser arqueólogo. Después ya me di cuenta de lo que era realmente ser arqueólogo y... Pero bueno, siempre... Y me metí... Y al te final, metiste bueno, en historia. me quedé en historiador, que sí que ha sido lo que siempre me ha gustado de pequeño. Yo al final vengo de un pueblo en el que no tenemos una gran riqueza arqueológica, pero sí que, al ser una zona de paso, al arar los olivos y tal en la zona rural en la que vivo, pues hay un montón de monedas, restos romanos, y entonces yo de pequeño pues iba con mi padre a buscar pues, todo tipo de restos, y aparte pues soy súper fan de Tomb Raider, de mi querida Lara Croft, de Indiana Jones, entonces claro, me he criado con tantos estímulos históricos, aparte mi abuelo también es un gran conocedor de Roma, a pesar de que bueno, era panadero, y claro, pues no podía salir de otra manera, entonces quería ser arqueólogo claro, como Lara Croft o como Indiana Jones, pero Como bueno... tu abuelo el panadero. La ilusión te regalamos un sombrero para tu próximo cumple. Pues mira, y el látigo, látigo. ¿cómo vas a hacer? Y yo... Pero de chico sí que llegaste a ejercer, ¿no? Porque no fue una vez en clase, trajiste un algo... Sí, de chico llegué a ejercer porque un día, bueno, esto es una tragedia, pero yo vengo de una zona en la que se caza mucho con galgo y bueno, he sabido que los galgos cuando ya son mayores, pues muchos los matan, ¿no? Entonces nos encontramos un cráneo de un galgo que claro, evidentemente aquello no era un cráneo de un galgo. O sea, aquello era un dinosaurio mínimo y habíamos descubierto el cráneo más antiguo de la Roda de Andalucía. La nueva Troya, ¿está bien? Sí, o sea, la nueva Troya. Yo en ese momento era Sliman descubriendo la máscara de Agamenón. Y lo llevamos a la clase, tío. Llevamos a la clase el cráneo Tío. del galgo. Claro, cuando la profesora lo La vio. cara tuvo que No, ser. tú imagínate aprobar una oposición para llegar a que te lleven un cráneo un lunes. Bueno, Por la mañana, tío, tú reventas, de repente aparecen los niños con un cráneo. Y te va al final- discutiéndote. Sí. Y, bueno, y nosotros esperando el reconocimiento, la Claro, estatua. la estatua. Nosotros ya queríamos una estatua. Pero bueno, nos echaron un poco el mundo abajo y al final tiramos el cráneo a la basura, o sea, nuestro mayor descubrimiento acabó en la basura. Pero bueno, al final pues eso, estudié historia y es que no me veo en otro sitio. Ya cuando eres más mayor te das cuenta que lo mismo no tiene tantas salidas profesionales o que lo mismo... Que casi mejor seguir buscando cráneos. Sí, o que era mejor astronauta. Pero bueno, al final pues apasionado de la historia siempre y ahí hemos llegado. ¿Y tú, Luis? Pues yo de pequeño no me acuerdo. Supongo que a lo mejor sería futbolista o algo así. Tiene una cara de querer ser el próximo Guti, tío. Te lo juro. No, pero en mi casa no se veía tanto fútbol ni nada en ese momento, pero supongo que sí porque era como el deporte que yo jugaba de pequeño. Pero sí que tengo como de los primeros recuerdos de querer ser escritor, que mi madre todavía tenía una máquina de escribir, que la sacó Qué chulo. un día. Una hispano-Olivetti, como diría Sabina. Sí, pero yo creo que mucho más cutre. Y de intentar como escribir algo, porque justo estaría empezando a leer con 7, 8... Yo empezaría más con 8 o 9 años. Y justo después de eso, quizás sería la interpretación o algo así.
que me acuerdo que en mi colegio se hacía un musical y mi hermano lo tuvo que hacer, y me acuerdo que era de Gris y a mí como que me llamó un montón la atención. Hombre, el pelo lo tiene. Pero no, Un pelazo lo tiene. me apunté a la extraescolar de teatro y todo el rollo, como que me apetecía mucho, y ya sí que a partir de cierto momento sí que ya me veía como profe, que es lo que más o menos quería ahora. Pero la verdad que iba cambiando mucho, porque de repente me hacía un huevo frito y me flipaba, ¿sabes? O veía a Top Chef y decía, es que esto no tienen ni idea cómo no hacen un alga criogenizada o lo que sea. Pero yo creo que quizá como primera vocación algo del teatro, de algo así, sí que me llamó mucho la atención, y además como siempre veía muchas películas y tal, joder, a mí me encantaría ser el Zorro, ¿eh? Me acuerdo que son de las primeras pelis que yo vi Al final acabaste también en Historia, que es una tragedia griega. O sea, que mira, no ha salido mucho La parte de... dramática puede llevarla a cabo. No, yo tengo la suerte, porque me parece que es una suerte, que en mi casa siempre ha habido un montón de libros, y yo creo que en parte empecé a escribir por eso, porque yo me acuerdo de una vez de darle un montón por saco a mi padre a la hora de comer y me dijera, cógete un libro, como cálmate un poco. Y que era el primero de Harry Potter. Y cuando pasó un año, que sí que me empecé a leer los de Harry Potter, y me empezó a gustar más la fantasía un poco, las novelas históricas, que fue como lo primero que leí, y de ahí yo creo que me vino mucho de ese amor luego a la historia. Que yo me acuerdo de cuando tenía 12 años y fui a Madrid y Toledo, como me había leído los del Capitán a la Triste y otras novelas, yo ya estaba rollo... Una espada y una capa allí, coño. Bro, yo estuve dándole por culo a mi padre para que en Toledo me comprara una espada todos los días de mi vida. Un mini Luis con espada tenía que ser peligroso. Tenía ahí 12 años y era más peligroso. No, tío, yo te lo juro, cada feria medieval que iba con mi familia, tío, mi madre pedía que me comprase una espada de madera. Siempre me decía que no porque le iba a pegar a mi hermano o algo así. Me pasaba lo mismo. Me pegaba en la vida, vaya. Pero me compraron un arco. Que no sé si es mejor. A mí me compraron un arco, que además todavía lo tengo, en una feria medieval que había en Torrox, aquí en la provincia de Málaga. ¿Y aprendiste a tengo- usarlo? No, en Morales, tú te quedas yo flipado, jugaba ¿qué tontería? al Señor de los Anillos con el arco. Pero no eras el enano, ¿no? No. Yo era Aragorn. Pero yo años después sí que pude tener la espada porque mi hermano se lo consiguió con mi madre. Es que el pequeño... Es que el pequeño. El pequeño Arco. Claro. Sí. Ese es un melón abierto para otro programa. Sí. Yo recuerdo claro. la primera espada, o sea, yo creo que la primera fue en el Museo del Ejército de Toledo, que te dejan cogerla y tal, pero mi tío bisabuelo, si no me equivoco, pues fue guardia civil, estuvo en el ejército, y hay como una espada ceremonial que Un tenía... sable. Un sable. Qué chulo. Y mi tío lo conserva y de vez en cuando lo limpia y tal para... Y yo recuerdo, no, tal, la espada, y mi tío de repente salió y yo no me acordaba, a lo mejor lo vería con 5 años, y la primera vez que lo coge y hace así, claro, la primera reacción de mi abuela desde el sillón es como, ten cuidado. Porque yo ya... La banda sonora de fondo en tu cabeza, está iluminándose. Sí, Pero yo ahora era sí, el heredero de una dinastía. Bueno, y la siguiente pregunta que viene- Espera, ¿y ahí tu Arancha? Es que a Arancha le gusta mucho Claro. eso de pasar el Claro, balón. No, no. yo vengo aquí a ejercer de Y a ese periodista. respecto, y retomando la anécdota que tú has dicho esta de las preguntas, me hiciste lo mismo. Porque yo me acuerdo que empecé con alguna de las preguntas, tú miraste la misma lista y me hiciste alguna, pero siempre querías eso, escaquearte tú de la misma pregunta que había hecho. Bueno, qué imagen mía. Pues no sé, yo siempre había, o sea, lo de periodista lo recuerdo como desde pequeñita, pero sí es verdad que yo quería también, siempre quise ser escritora. Yo empecé desde, creo que fue en quinto primaria, donde hicimos el primer concurso de cuentos en el colegio, que me están haciendo aquí gestos y me distraigo. Y como que fue el primero que hice, que luego encima, como ganó el concurso, pues lo hicimos como obra de teatro en el cole para enseñarse a los más pequeños. Mi profe de primaria, Óscar, si me escuchas, siempre serás el mejor profesor que he tenido, me animó muchísimo, y es verdad que hasta bastante más avanzada siempre quise como lo de ser escritora, lo de ser escritora. Luego me di cuenta que no, que por ahí no. Bueno, nunca es tarde, ¿eh? Claro. Y me metí a periodista, que de nuevo tampoco es que haya muchas salidas, pero bueno, es como la parte soñada siempre fue escritora. Y ahora sí, la segunda pregunta, que va un poco relacionada con las espadas. ¿Cuál es el juguete de la infancia que recuerdas con más cariño? Está complicado, tío. Mi hermano, ¿vale? Maldito hermano mayor. no. Puede- No, tío, lo digo en serio, ¿eh? Si juguete de desarrollarle un cariño y estar Yo con él tengo un montón dos, de ¿eh? tarde, A ver, hermano. venga. Yo tengo dos. Uno es un peluche de un tigre muy pequeño que yo le llamaba Jerry por la famosa pareja cómica Tony y Jerry, ¿eh? El que yo era ultra hiper mega fan, y siempre dormía con él y era como mi Jerry.
Y lo segundo era un camión de Micro Machine, que era una especie de camión que se abría con todos los coches y tal, y la verdad que era una pasada. ¿Dormías con peluche? Bueno, tú con Jerry sí, el resto. Sí, hasta no me acuerdo qué año, pero sí, he dormido mucho con peluche. ¿Qué era y cómo se llamaba? A ver, yo Yo la dormía con verdad... Pato Donald, lo reconozco. Vale, yo era muy poco original para los nombres, No, es que el mío era un Pato Donald, literal. muchísimo. Mi oso se llamaba Osito, la verdad que tampoco estaba muy currado. Y recuerdo que mi madre con 5 años dijo que Osito toma por culo, que no... Que Bueno, no se mi dormía. madre, mamá, si me está escuchando, a mí me regalaron una tortuga. Hostia. Y mi madre lo quería ¿Ninja o tortuga. normal? Normal. Hostia, tío. Bueno, que yo sepa. Claro, me era ninja. Lo mismo por las No cuando noches. historia era por las noches. Y para dejar chupete, mi madre me dijo, no, es que la tortuga la ha escupido al chupe, que asco si ahora te lo vuelvo a meter en la boca. Que tú dijiste, coño, mamá, ¿verdad? Y yo dije, claro, razonamiento, es un asco. Y dejé el chupete. Yo Y dormía la tortuga con... también Inteligencia desapareció de un día. madre, ¿eh? Yo Está a otro dormía nivel. con Osito, pero peor, dormía con una camiseta, todo un poco mal rollero. A mí me gustaba mucho... Sí, se lo he contado. Había nadie que te gustan los pies y yo creo Y que... ya me quedo privado. Y las placentas ya me quedo Y las perfecto. embarazadas, macho, te estás creando un perfil. No, pero... y aquello... No, en plan, y yo, los bordillos que hay en las camisetas, Sí. pues a mí me gustaba me relajaba un montón el tacto que tenía. Entonces yo me iba a dormir dándole toquecillo un poquito y ya me quedaba yo perfecto. Pues ya mi osito y a dormir. Mi hermana era peor, de pequeña se quedaba dormida tocándole la ceja a mi madre. Pero estas son historias Sí, de sí, sí. Arkham, ¿sabes? Del Joker, Sí, sí, como era de pequeño, Y ¿no? todo ahí, tocando la ceja. Con la ceja. O bueno, a ver, Alejandra, mira a tu hermana, ¿eh? Lo vamos a No, subir no a lo has YouTube. escuchado el primero, no creo que escuche este. Toma ahí, toma. Yo nunca fui de peluches, sobre todo porque además como era alérgico a los ácaros y tal, pues mi madre siempre era como que no. Pero sí recuerdo dos juguetes. Uno era como una espada de Lego, que era como en plan de marca Lego, pero era más en plan de glue, por así decirlo. Y yo jugaba mucho con mi vecino de arriba, rollo que él tenía un montón de imaginación y nos poníamos rollo como si fuéramos Anakin Skywalker Ya ves. y Obi-Wan Kenobi como a pelear, y como no hacían daño porque era de goma espuma. Eso, y yo creo... Yo tenía un montón de Action Man, que no sé si recordáis lo que era. Sí, yo tenía un par de ellos. Y me gustaban mucho, y recuerdo jugar un montón con ellos, pero no recuerdo uno en particular, pero sí que recuerdo que yo tenía mi Buddy. Porque mi hermano sí que tenía un Buzz Lightyear, que se lo compró mi padre cuando volvió de un viaje, que además hay un Buzz Lightyear aquí también. Que me lo regaló Arancha, ¿eh? O sea que... Social capitalista. O sea que... Joder, tío, me tengo que poner aquí. Arancha es lo más parecido a Florentino Pérez que tengo. Pero sí, lo recuerdo con cierto cariño y es de los últimos juguetes que conservé de tenerlo por el simple hecho de que era Buddy, ¿sabes? Y ya está, no recuerdo mucho más allá de eso. Yo me acuerdo que a él estaba dando vueltas a qué juguete creo que como le tuve más cariño, más me costó desprenderme. Yo me acuerdo que mi abuela heredó de mis tíos eran como una especie de... Era como un juego de construcción. Lo típico que tenía como... Un tornillo, mecano, ¿no? tal, no era un mecano. Era casi más raro, era como que tenía regletas, tornillos, entonces tú te podías crear como diferentes cosas. Te podías crear un avión, una espada y hacer muchísimas cosas. Y tengo recuerdo con mi abuelo Arturo jugar a construir cosas. Había como tú tenías una imagen de que podías hacer un avión, que podías hacer una casa y lo íbamos construyendo juntos porque, como digo, el juguete eran como tornillos, cosas para ir juntando. Y me acuerdo que ese juguete sigue estando, ahora juego yo con mi primo y ese... Tengo mucho el recuerdo de ir con mi abuelo, recibirme con las manos abiertas, mi abuelo y ponernos a jugar. Y luego diría también que otro juguete que le tengo muchísimo cariño y con ese sí que eché horas, vaya, porque el otro lo echaba en casa de mi abuela, pero el que le eché hora ahora era un balón de básquet que yo tenía, rojo y negro. Escúchame, yo donde entrenaba tenía una pared, entonces, claro, yo todo el resto de mis compañeros de equipo, yo entrenaba en el colegio Tarteso, por si alguno no escucha de allí. Me acuerdo que siempre que, pues yo que sé, tirábamos una de las canastas, pues esa canasta daba a la pared. Y lo primero que hacíamos, nada más meter la canasta, ponerlo en el suelo y meterle un balonazo. O sea, me acabó el balón lleno de bollos. Era de Ruby ya. Eso era de rugby, de verdad. De hecho, recuerdo que lo tuve que tirar. Ese balón me encantaba porque así de neumático, te dejaba los dedos reventados, pero estaba chulísimo. Y me acuerdo que lo tuvimos que tirar por el hecho de botar y que se me fuese a Cuenca el balón. Y ese yo Ya, creo vale. que, vaya, esos dos juguetes te dirían. ¿Y Vale. Arancha? Yo creo que la caravana de Barbie, la primera que... O sea, tenía yo un infantil, tío. Es que En mi molaba un clase montón porque es infantil. que cuando por dentro estaba muy chula, tenía sus camas y tal, pero cuando la cerrabas podías bajar la parte de la piscina que tenía luces y música.
O sea, yo me acuerdo que me daba un montón y cuando luego nos mudamos a Canarias, que ahí teníamos una terraza, ya la llenábamos de agua encima de la piscina, porque claro, en el piso eso no se podía hacer y estaba, o sea, eso, me acuerdo que le dimos mi hermano y yo una bebida a la caravana que luego, aunque iban llegando juguetes nuevos, como que esa siempre se seguía utilizando. Yo creo que esa es de los juguetes que recuerdo con más cariño, porque es verdad que lo usamos muchísimo y que estaba súper chulo, o sea, nos veníamos muy arriba con la caravana de la Barbie. Aunque la casita sonidos también estaba muy guay, todo hay que decirlo. Joder. Vale, a ver, la siguiente y un poquito más ágil porque esto se convierte en la sección más larga. ¿no? Exacto. Dinámico, tal. Vale, voy a quitar si no alguna. Vale, ¿cuál es tu mejor hora del día? ¿Para qué? Ya, interpretación libre, o O sea, sea... muy buena... Yo muy diría, buen que, apunte, Luis, el yo padre. diría que era las 11 de la noche, ¿eh? Para mí, por ejemplo. Creo que a mí, yo soy un noctámbulo desde nacimiento. He dicho antes que mi abuelo era panadero, creo que he heredado el trasnochar. Pero diría que sí, que por a partir de las 10:30 a las 11 creo que es cuando ya la ciudad se para un poco y todo entra en más calma. Y puedes leer, puedes momento de ver películas, de ver vídeos random de YouTube, de no sé, de todo. Es como esa noche, el ambiente místico que tiene, pues a mí me encanta. Yo diría que para mí era 11 de la noche. Yo soy todo lo contrario, creo que de 12 del mediodía a 1 es como el mejor momento porque como además yo estoy tan acostumbrado a clases por la tarde y a tener cosas, a tener que ir a la facultad, es como el momento en el que si ya estoy en la facultad estoy siendo súper productivo, si no es como el punto en el que te encuentras mucha gente, todavía tienes energía, no estás reventado de todo el día, pero no estás dormido del principio. Yo soy mucho eso, 12-1 al mediodía. Yo es verdad que el tramo horario no sabría decir porque yo me di cuenta que, por ejemplo, cuando trabajo mejor o estoy más tranquilo y estoy en estado anímico mejor es con respecto a la luz. Entonces me varía un montón, porque, por ejemplo, en verano yo a las 8 estoy perfecto. Pero claro, me la pones en invierno y a las 8 estoy fatal o no Esto como diría los que es mi canarios, hora... cuando te tapan la luz ya... Un poco, sí, un te poquillo. cagas. Yo creo, yo más o menos cogería por el rollo de la luz la hora de Luis, más o menos de esa 1:30 a 3, tal vez porque siempre con el tema de la luz se me animo un montón. Yo soy un enamorado de Málaga, creo que también por el sol, y más o menos diría ese tramo horario porque creo que está en ese punto de que todavía tiene energía para seguir haciendo otras cosas, sabes lo que te queda del día y sobre todo a mí en salud pues como que me anima a hacer algo más. Si no sigo estudiando, pues trato de leer o hago algo en esas horas. Yo igual, yo sería también de por la mañana. Es muy hardcore la diferencia entre cuando madrugo porque tengo que estudiar lo que sea o cuando me levanto temprano porque sí, pero a mí cuando madrugo porque me he despertado lo que sea es que me encanta, o sea, y encima como salga a la calle, que está como la ciudad todavía despertándose, no sé, me gusta mucho y es verdad que yo también funciono con el sol y por la mañana yo creo que funciona mejor. Y la siguiente, ¿qué haces cuando estás delante del espejo? Pues yo me creo que soy un cantante de Eurovisión. O- No es lo que hago siempre, pero es ¿Qué verdad que coges lo de he hecho. micrófono? ¿Qué coges de micrófono? Hombre, un peine. La verdad es que tienes toda la cara, ¿eh? De A veces- participar Sí, en yo no me Eurovisión. esperaba, ¿eh? A veces el bote, o sea, el gel o Hay algún... desodorante. ¿Cantáis en o la el ducha? desodorante. Sí, cuando Sí, no en la ducha. siempre. Aquí le mando un saludo a amigo Cristian, si nos está escuchando, que con el que canto carnaval siempre que nos vemos y vaya. O sea, que es un talento que yo tengo ahí oculto, ¿eh? O sea, Ya que verás. algún día aquí cantaré algo. Si lo de historiador Ojo. sale mal, cantando. Si lo he dicho, que ya salió mal, pues... Pues sí, voy a ver si me presento a Got Talent o a que me coja Luis Fonsi en su equipo. ¿Y el resto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué haces cuando te pones delante de un espejo? Yo me creo fisiculturista de Mr. Olympia. Me miro la espalda, me miro todo. Eso y Pero me con peino. poses. Con todo. No, hombre, tampoco. Sí, No, tienes que posar, si no... normalmente poso, mi rutina, mis cosas. No, y lo que hago un montón es que sí me creo un peluquero profesional. ¿Sabes lo que te digo? El flequillo no queda bien, no me han hecho bien el degradado en este lado porque no sé qué. Diría que soy entonces un gilipollas. Básicamente, ahora que me estoy escuchando. Ahora me estoy escuchando, ahora que sí. ¿Y tú, Luis? Yo me peino. Lo único que yo tenía una costumbre de cuando estudiaba y yo necesito mucho estímulo, que era que yo lo que hacía era como explicar el tema, ¿no? En vez de... Tú como mejor Demóstenes, ¿no? No era Demóstenes que practicaba sus discursos delante de... En la playa. de la playa, O o el algo Duende así. Verde, tío. Sí, El pues, Duende Verde también. pues yo literalmente con 13, 14 años, pues yo que sé, la guerra de 100 años, pues yo estaba enfrente del espejo como si estuviera dando un paseo explicándolo, porque me ayudaba mucho y yo soy muy culo inquieto. Aparte de que no tengo culo, pues soy una persona bastante inquieta y me parecía como algo guay mirarme. Y de normal no me suelo peinar, o sea, me echo el pelo como puedo para atrás y me voy y no me suelo mirar mucho en el espejo. Tengo curiosidad por saber lo que hace Arantxa delante del espejo.
yo me hago un examen minucioso de, vale, nuevo grano, este pelo de aquí, y ya luego también pues la fase concierto. O sea, yo de unos conciertos también ¿Tú interesantes. bailas Sí. delante del espejo? No tanto eso como motivarme cantando. O sea, como encima me ponga en mi playlist de buen humor o de animarme, antes de la ducha o después, todavía hay buenos conciertos. Yo bailar también, tío. Sobre todo si antes me he escuchado a lo mejor una canción de Michael Jackson o algo, no sé por qué me creo Michael Jackson, Uy, tío. yo con Eso eso tenemos me vengo que muy ver. arriba. Pero igual, el Moonwalk me sale bien, ¿eh? O sea, no me sale papotas, ¿no? Bueno, si llegamos a 1000 suscriptores con Hacemos, este episodio... escúchame, hacemos un vídeo Morales Así cantando y que- yo bailando. Perfecto. Parece bien, vale. La siguiente, ¿de qué te disfrazarías si fueses de carnaval? Uy, yo tenía un trauma de chiquitillo con lo de disfrazarme, tío. Eso no Yo lo tengo claro también, siento ser el que primero Dale, entra, dale. pero como que lo hablamos y se me viene a la cabeza. Yo sería Ezio Auditore, que es uno de los protagonistas de la saga Assassin's Creed, concretamente el del juego 2, 2 y medio y 2 con 8. 2 3/4. Sí, 2 3/4. Y el disfraz está increíble porque es como con la capucha así como con forma de águila, todo lo que así estilo renacentista, vaya, lo tiene todo para mí que soy amante de la historia, vaya, sin ninguna duda. O, por supuesto, de Buzz Lightyear, o sea, no puede Lo que faltar. la pasa saga. que como tengas que llevar un algo para la cabeza, llevarla ahí apretada como un Lightyear... Sí, pues además yo tengo buena cabeza. Bueno, Sí, puede lo ser tengo. versión verano. Disfraz. Yo, mira, me acuerdo que el único disfraz que de chiquitillo más o menos me ponía era uno de Fernando Alonso, cuando estaba de moda. Azul, además mi colega Javi tenía, que si nos está escuchando le mando aquí un saludo, tenía el mismo. Entonces íbamos los dos, nos sentábamos al lado y los dos con el uniforme de Fernando Alonso. Yo creo que trataría de recuperar alguna idea de carnavales de estos típicos de Canarias o de algún lado que son de cachondeo, tío. No sé, ponerme... Yo vi, por ejemplo, uno que me hizo mucha gracia que era vestirte de botella, tío. Pero yo... Vestirte de un quinto de Alhambra o un algo de esto. Yo me... O de creo que a lo Cruz Yo mejor uno no. de los mejores No, que Cruz vi. Campo no. O sea, yo me... Si Tío, que tengo si que nos coger- patrocinan alguna vez, ahora ya nos van a querer, tío. Mira, yo creo que hay una serie de cosas que son principios y mira, Cruz Campo no cogemos Que me- Victoria, cogemos San Miguel, la que tú quieras, ¿no? Mi último disfraz, que fue para una cosa que hicimos de la aula, era ir con un cartón y por un lado Hostia. ponía he estudiado historia directamente y por otro lado era yo soy presidenta 2023 y poco esto poco para aceptar, o sea, que, pero no sé, yo supongo que me disfrazaría de algo que no requiera máscara ni requiera maquillaje, porque esas cosas me ahogaría, vamos a ser sinceros. Pero no sé, supongo que intentaría pillarme... El rollo Peaky Blinders siempre mola. Vamos... Si alguno de peli, yo estaba pensando en alguno de esos. Es que eso tiene un toque... Y es verdad que si no fuera tan loco me disfrazaría de algún personaje histórico, rollo Hitler o algo así. Pero claro, sé que no va a ser algo de contexto Bueno, puede gracioso ser para Siempre mí. exacto, siempre puede ser la versión Chaplin que es como, vale, esa se acepta. Sí, a ver, pero... No tiene que ser sombrero y listo. Ya. No, es que es verdad que tiene que ser, considero todos los disfraces de carnaval algo gracioso. Entonces, por ejemplo, el que yo sí quizá haría sería chiquito, porque es muy fácil, te pillas una camisa de estas de tu padre cuando era muy joven y alternativo casi, te echas el pelo para atrás, te encorvas y vas haciendo gracia. Que hay gente que quiere que su disfraz sea un discurso contra el racismo, contra no sé qué, y es como, tío, sigue siendo un disfraz. Cálmate un poco. Sobre todo el punto de reírte, tío, que tú mencionas, me parece importantísimo. Yo uno de los últimos que me disfracé de uno de los carnavales era de comic pop art, como es la Hostia. de que tiene los puntitos. Lo que pasa que no me salió bien porque, claro, mi amiga y yo nos motivamos un montón y nos hicimos todos los puntos, las faldas, las medias de colores, llevaba una peluca rubia de rizos súper extravagante. Pero es que me preguntaron demasiadas veces que si era un hombre o una mujer. Entonces, claro, no me hizo tanta gracia. ¿Y estabas preparada para responder esa pregunta? Claro, yo en ese momento no. Entonces no dije, no era el objetivo que yo quería con este disfraz. Así que no sé de qué me disfrazaría, pero ese sin duda no lo repetiría. Y vale, a ver, bueno, siguiente pregunta. ¿En qué momento de tu vida has sentido más vergüenza? Yo el mío, este no lo voy a decir porque me lo reservo para programas más adelante porque todos sabéis cuál es y es demasiado bueno para revelarlo tan pronto. Ah, yo sí, claro, Qué vale. gusto. Un juego más reciente, tío. pero Tendría más- que... No sé, ahora mismo no caigo, ¿eh? O sea, si podéis empezar vosotros, porque yo Hostia, no tío. sé, ahora mismo... Mira, a mí me quiere sonar alguna vez en un partido de baloncesto, traté de... Yo puedo O sea, contar, de ¿vale? repente que me quiere sonar, ¿eh? A lo mejor no sé si me está fallando la memoria, pero recuerdo como que el árbitro nos dijo que teníamos que meternos las camisetas por encima, o sea, dentro del pantalón. Y claro, pues yo la camiseta era muy grande porque el entrenador pues nos las pilló como para varias temporadas. Esto tendría yo 8 años, 9 años.
Y me acuerdo, tío, que para ponerme la camiseta, pues yo me bajé un poquillo los pantalones, rollo, ¿sabes? Un poquito más encima de la rodilla, pero justo que se veía el cayumbo. Y creo que me quité todo, tío. Rollo que me lo bajé, se me vio un momento y me tuve que poner la camiseta. Y me quiere sonar. Pero una que me dio mucha vergüenza, me acuerdo, tío, que en primero bachillerato o algo así tenía como que salir a exponer, tío, y lo primero que me pasó fue caerme, tío. O sea, pero rollo, salí, pum, de boca, lo que de boca. Y lo peor es que, claro, pues ahí tienes dos opciones cuando te caes, creo yo, o reírte del tirón o hacer como que no ha pasado. Que la segunda creo que es casi peor que la primera. Y además yo soy la primera porque a mí las caídas me hacen muchas gracias. Y recuerdo reírme y mi profesora como rollo muy seria de voy a mandarme a callar la clase para que tú estés tranquilo o tal. Claro, y yo riéndome. Entonces fue como la vergüenza de no solo haberme caído, sino que luego la profesora un poco me dijo, tío Javi, que he intentado rebajar la clase para empezar y tú riéndote y tal. Y me dio como mucha vergüenza la situación. Así que entre las dos yo creo que me quedo con la de los calzoncillos, la verdad que es buena. Yo me quedo con que mi ex suegra me pilló un calzoncillo. O sea, entré al salón y yo un calzoncillo estaba haciendo ella de comer. Fue una situación muy vergonzosa. Ella estaba haciendo de comer, pero tú no estabas comiendo. No, yo había salido del cuarto de baño, de ducharme, y como el cuarto de baño era más pequeño, pues digo, me voy a cambiar al salón, que aparte que yo soy muy grande. Y bueno, pues ya estaba. Yo no había escuchado que ella había entrado y yo entré con toda la naturalidad del mundo a cambiarme al salón. Pues ahí estaba ella, yo en calzoncillo, se me cayó toda la ropa. Fue un momento de ella sabía lo que estaba viendo y yo sabía que estaba viendo. No, que además es un amor y la quiero un montón. Y nada, fue muy gracioso porque los dos hicimos como que no estaba pasando nada. Evidentemente cuando cogimos que os vais para atrás en silencio mirándoos. No, yo ya me cambié allí porque digo ya que he perdido la dignidad, vamos para adelante. Y al final ya cuando cogí más confianza con ella, porque eso fue al poco tiempo de yo empezar con su hija, pues después ya lo hablamos y fue muy gracioso. O sea que... Entrada por la puerta grande. Sí, totalmente, vaya. Bueno, yo tengo donde elegir, pero creo que me quedaría con, yo qué sé, tendría 12 o 13 años y siempre los viernes íbamos a la organización de un chico que se llamaba Manolo, que era como uno de los chicos populares. En plan, todos nos llevábamos bien con él y era una urba entera. Y a mí me gustaba una chica que se llamaba Elena. Ojo, Y todo el mundo ya lo sabía y era como, sí, seguro que sale, no sé qué. Y era una fiesta y llegó. Y los cabrones como que me apartaron y me pusieron con ella a solas. Y desaparecieron. Y yo colegas, dije hola y adiós. Me quedé callado, así. Pero no he pasado más vergüenza en toda mi vida. Y mirando en retrospectiva, que afortunadamente he crecido, ya sé interaccionar con personas. Pero en aquel momento, y te juro que su reacción fue como, bueno, pues, si quieres ya hablamos otro día. Y se fue, y yo rojo, sudando por todos lados de la vergüenza máxima de decir, no me lo puedo creer, ¿qué está pasando ahora mismo? Y lo recuerdo el momento de pasar vergüenza, de verlo en retrospectiva y pasar todavía más vergüenza no sé qué esperaban que hiciera el resto de amigos, ni qué se suponía que iba a hacer yo, pero es como que vergüenza, ¿sabes? Pararte delante y decir, me gustas. Que era en su momento lo típico, o sea... Pero no lo dije y me quedé mirando al suelo. Yo de chico recuerdo una de estas de que quieres decir algo y no sabes por qué has dicho completamente otra cosa. Es súper tonto, pero me acuerdo. Estaría yo llamando a algún amigo mío de la infancia y tal, y me contestó su madre. Y claro, yo estaba llamando, lo típico cuando tú llamas, lógicamente pues decir, hola, soy Javi, el amigo de no sé quién, tal. Pues yo no sé por qué llamé, la escuché, me dijo esta mujer, sí. Yo dije, hola, buenas, ¿quién es? Eso no ha pasado todo. Yo llamando, tío, me acuerdo que me dio mucha vergüenza, milagro, y esa mujer era una máquina, vaya, me llevaba siempre a entrenar al baloncesto y tal, que iba con su hijo Antonio, el chimpa, y luego lo hablamos y me dijo, y le da con mucha ternura también esa anécdota. Joder, es que estáis hablando y me han recordado un montón, es que tengo muchas donde elegir, pero con la de la llamada me acuerdo que, pues claro, era la época en la que todavía no era móvil y tú llamabas al fijo para quedar. Entonces me acuerdo que llamé a casa de mi amiga Julieta y no sé, yo tenía 11 años y llamé y lo cogió el hermano, pero yo no me di cuenta que el hermano por aquel entonces tendría 16 o 17 y yo, ay, hola Sandra, ¿me puedes pasar con Julieta? Y otro todo serio, soy Julián. Mira, o sea, yo me acuerdo que yo, claro, en ese momento la mini Arancha se quería morir. Pero la que iba a contar al principio, que es que me he acordado a raíz de la del baloncesto, ya que ya no era tan pequeña, era primero de carrera,
que era un partido de voleibol, íbamos perdiendo, era un desastre. O sea, yo encima es de esos días en los que no estás... No sale nada. Claro, fallé 20 saques, no recibía bien, no sé por qué no me sacaba la entrenadora. También es que Arantxa es muy humilde, seguramente fue la MVP del partido. Pero no te aseguro que no, de hecho lesioné a la MVP del partido en el segundo set, pero bueno, eso no era el punto, sin querer, obviamente. Para Destroyer, ¿no? Sí, para que ya sea el MVP, ¿sabes? que va, yo sí que peté. Pero sí es verdad que eso, yo estaba como en el bucle malo y encima la entrenadora, pues bueno, tenía caracteres de esta que te gritaba para animarte y todo eso y no tanto. Y pues era la jugada de voleibol que tú estás esperando a que saquen y en cuanto saque el otro equipo tú sales corriendo hacia tu posición. Entonces yo ya llevaba unas cuantas falladas del tirón por mi culpa y sacó el otro equipo y yo salí corriendo a mi posición y estaba tan concentrada en ir a mi posición que el balón me dio. Y perdimos porque, claro, me dio y cayó al suelo porque yo estaba tan concentrada en correr y por eso perdimos, pero bueno, era ya punto de set o lo que sea, que digo, es que no puedo creer, o sea, ya no ha sido ni culpa mía por haberle dado mal, sino porque es que estaba corriendo y me ha dado la pelota en plan y se ha caído, o sea, fatal. Yo me metí una canasta en mi canasta, tío. O sea, eso para que haya jugado al baloncesto sabe que ahí no hay escapada, tío. De hecho, se quedó el otro equipo tan sorprendido que yo recuerdo meter la canasta, darme cuenta que simplemente por la inercia de meter lo había hecho y cogí el balón y me fui para el otro campo y me acuerdo que un momento que el árbitro pitó no sabía qué quitar, se paró el partido y yo votando. Y yo, ¿Qué ha pasado? Sí. Hostia, yo es que justo me habéis recordado algo y es que yo me volvía con mi hermano del colegio a casa y en un momento pues ya se igualaba la hora, ¿no? Y yo iba con sus amigos, que uno hasta se casa ya en verano, o sea, que los conozco de toda la vida. Y yo me habría comprado chuches en el kiosco y iba tan concentrado que me acuerdo que iba en línea recta hablando y de repente hice con una farola, pero de frente, ¡bumba! ¿Qué es comértela? Bro, y aguantarte la lágrima de... Por favor, me está viendo los amigos de mi hermano, que además eran súper buena gente, pero claro, uno de ellos que se casa, que es Martín, se empezó a partir, me dijo, pero preocupado de, ¿estás bien? Y dice, perdona, pero es que siempre me pasa. Y además le he visto desde que tengo uso de razón reírse de esas cosas, que yo me acuerdo de jugar a la Nerf con él, darle en el ojo a mi hermano, partirse y preocuparse a la vez. Y yo pensar, y alrededor mío, eso era en la puerta de otro colegio. ¡Ostras! Entonces era los padres mirándome, esperando a sus hijos, como me había metido eso, yo así mirando, los amigos de mi hermano mirándome, y yo, por favor, y yo con la lagrimilla aguantando porque me metí una de estos que tú piensas que sigue habiendo calle, ¿sabes? Y a mí me pasó también que me estampé con una farola, pero es que veis, para cada anécdota que conté yo tengo una en cuanta vergüenza. Pero iba con mi abuelo, nos íbamos paseando y estaba, yo qué sé, venga ya, vamos a jugar, yo cierro los ojos y tú me guías. Y claro, yo era una tramposa y iba abriendo los ojos. Entonces mi abuelo me cataba y en una de esas pues que dijo que sí, venga, y pues quiso engañarme porque como veía que estaba haciendo trampa, pero yo decidí en ese momento pues jugar de verdad. Entonces había una farola delante, mi abuelo no me avisó, me la comí entera, me hinché de llorar a mi pobre abuelo, un cargo de conciencia de todo el camino, porque vaya, o sea, pero fatal, yo Arantxa, no sé cuántas veces me pudo pedir perdón, en serio. Buenísimo, pero bueno, las últimas ya, que son encima respuesta corta. Venga, rabia. Vale, ¿cuál es tu refrán favorito? Ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió. Vale. Es de bien nacido ser agradecido. Se la ha robado Javi. Sí, entera. Yo creo que... Juan Mil. Gabriel Augustin. Mira, mientras piensas, yo creo que diría que Joder, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Qué bueno es. Bueno, más vale pájaro en mano que Que ciento ciento volando. volando. Vale, bien. Pero porque me han quitado la mía, claramente, como lo sabe el que la ha dicho. Aquí apropiación cultural. Aquí, ¿no? Vale, ¿qué es lo primero que miras en una mujer? Su cerebro. Yo Sí, ¿Vale? sí, ¿La o sea, respuesta sí. políticamente correcta hecha? No es políticamente correcta, es que Vale, es bien. su cerebro. O sea, sé que no se puede ver, obviamente, pero es lo que primero más me llama la atención, quitando, obviamente, físico estándar, apolíneo o no apolíneo, lo que sea, pasando un poco esa barrera superficial que todos podemos llegar a tener, lo que primero me fijo siempre en el cerebro. Yo lo primero creo que son los ojos, porque soy una persona que tiende a mirar mucho a los ojos a las personas y por tanto es lo primero que veo y en lo que me fijo. Y además no es solo los ojos, sino también un poco la mirada. Si me rehuye la mirada, si tal, no sé, me parece que dice mucho de una persona cómo interactúa al mirarte al ojo o otra. Total, yo estoy con Luis, yo diría los ojos y a mí me llama mucho la atención cuando veo como que hay brillo. Brillo en los ojos, a mí eso
creo que una cosa me llama mucho la atención y me fijo mucho, pero por decir otra cosa, yo diría también la sonrisa. Yo iba a A mí- decir la sonrisa. Y sobre todo también la risa. Me decía a mí que va políticamente unido. correcto, estoy dicho aquí o allá. Porque Sí, estamos siendo superficiales, de tú, hecho- no el cerebro. Sí, sí. La A ver, sonrisa vamos y la a ver si risa. vamos ¿Qué es? a Javi si está embarazada o no. Yo, una momia, porque que es cuando le sacan el cerebro. Lo primero que mira Morales es si lleva calzoncillo o lleva más cosas. Vale. Bueno, y la siguiente sería ¿qué es lo primero que os fijáis de un hombre? Yo diría lo mismo. Es que al final... Sí, yo el tema de los ojos, tío, también diría. Es que lo que dice Luis es muy cierto cuando... y Pero sobre es que todo la el mirada tema es muy de no- importante, Y ¿eh? sobre todo el tema de que no te quiten la mirada porque sí creo que se queda una conexión muy guapa. Yo, siguiendo un poco el bien queda, lo de que los ojos son el reflejo del alma, yo lo creo mucho. Cuando te miran y están bien, creo que se Sí. puede decir mucho... Los ojos pueden decir mucho de una persona, que sea un poco fumada. Completamente. Vale, de acuerdo totalmente. ¿Y qué puede haceros perder los nervios? Uf. Que no me den una indicación clara. Eso me pone completamente Javi hablando por WhatsApp. literal. Bueno, Javi hablando, creo, pero es verdad que en WhatsApp es una cosa flipante, me empezó a hablar de algo clásico. De A repente. mí, o sea, yo soy una persona que si tú me lo dejas claro, yo lo hago. Soy rápido, eficiente, no tengo problema. Pero es la espera de tener que la otra persona acabe y decirle, vale, exactamente qué quieres. ¿Sabes? Y eso me pone muy nervioso porque es como, tío, no es tan difícil, háblame claro. Ya está. Yo diría que las situaciones en las que no tengo el control o cuando se me escapa un poco la situación de las manos, ahí yo creo que es cuando más pierdo los nervios porque me veo un poco que no sé muy bien para dónde tirar. O sea, de estas veces que surge un imprevisto y no sabes cómo te ha pillado, pues tengo una no lenta, pero sí que en el momento, Ya. esos primeros 10 minutos, depende también lo que sea, ¿no? O esa hora o esos días, que me bloqueo un poco. Yo es verdad que con el tema de cabrea sí que se me había venido como una palabra que es la ingratitud. Yo eso no es una cosa que soporto muy mal, pero así en términos más de nuestro día a día y banales, cuando quiero dedicar un tiempo a hacer algo y veo que no me está cundiendo y no sé qué hacer. Pero es un círculo vicioso luego. Sí. Rollo, y sobre todo un poco más relacionado con ese día a día que tenemos que vivir todos, ¿no? De, vale, me quiero poner a estudiar y veo que por lo que sea no me está cundiendo las páginas que debería y tal. Y entras como en ese bucle de, vale, había dicho que no un plan porque quería estudiar, pero ahora no estoy estudiando. ¿Me voy ya o no? ¿O sigo o no? Yo esa situación de que no me está cundiendo y no sé muy bien qué hacer y cómo solventarlo, ahí se me pone el tubo de escape picado, como yo digo, y ahí es de que me agobio. Pero sobre todo la ingratitud, eso Que sí que lo Javi es digo. como Buzz Lightyear, ¿sabes? Tiene como distintos modos en la espalda. Sí, y uno sí, es... sí. Rayado. Sí, es como pantallazo de Windows. Error La 404. musiquita, la musiquita. Y una cosa que no es solo que lo tenga en las partes y se me active, sino que creo que se me ve mucho en la cara. Y la gente que me conoce lo sabe, pero incluso si no, había gente que me ha llegado a decir, Javi, ¿por qué estás tan serio? Rollo que también está esa transmisión en la cara, muchas veces te puedes jugar una mala pasada. Pues yo creo que diría la arrogancia y la mala educación. O sea, la chulería me pone súper nerviosa. Y cuando la gente es mal educada, es que cuesta tan poco ser educado que de verdad me pone muy nerviosa ese tipo de cosas. Dilo, Pon un ejemplo. No, sí, no. Vaya que no me escuche, ¿no? Claro, no sé, no caigo ahora, Bueno. pero... El Dejámoslo típico de la ejemplo. puerta. Sí, vamos a tío. dejarlo ahí mejor. El típico de la puerta, de yo que voy a salir por la misma puerta a mantenerla, ¿sabes? No tienes por qué No sé, lo cerrarla mío en no mi es cara. tanto como ese tipo de cosas, sino la gente mal educada por de, yo qué sé, no voy a caer que me caliento. Me sale. Pero bueno, yo creo que ya podemos pasar a la siguiente sección. No planeaba que durase tanto. En el programa de Jordi Évole era literalmente 10 minutitos solamente, pero bueno, no pasa nada, creo que ha estado... Pero eran entretenido. dos y aquí somos 4 Claro, y nos exacto, gusta mucho da- hablar. gusta mucho hablar, Habrá vamos sido de 15 eso. minutos, seguro. Claro, bueno, no lo voy a mirar. Pero bueno, yo creo que con esto ya sí que podemos pasar a la primera sección oficial, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. En fin, como te decía, las gambas son la fruta del mar. Pueden hacerse a la brasa, cocidas, al horno, al vapor, salteadas, se pueden hacer pinchos de gambas, gambas criollas, gambas fritas, rebozadas. Pues nada, empezamos ya entonces con la primera sección oficial del programa, que como no podía ser de otra manera, tiene que ser las gambas de uva. Creo que Morales tenía una buena con la que empezar, así que Morales. todo Bueno, tuyo. una película súper reciente que se ha estrenado hace muy poco, creo que el pasado mes de marzo, y que está dando mucho que hablar, tanto cosas buenas como cosas malas. Ahí tenemos a nuestro actor favorito de Crepúsculo, perturbado haciendo de un Batman... ¿Perturbado? Perturbado completamente.
Y bueno, en líneas generales creo que es una película que a mí me ha gustado muchísimo. O sea, no me esperaba en absoluto ver esa película. Tal cual. Sí. ¿Él te De gusta? hecho, él me ha gustado mucho. ¿La has visto? No, la por que eso. has visto tú? Lo he visto yo también. El único pero que le pongo a él, pero creo que el rollo de la película es que se le coge muy poco cariño a los personajes. O sea, que es como muy impersonal todo. Es una película que es de fría. Nunca llegas a empatizar casi con ningún personaje, pero es una historia que te tiene pegada a la pantalla todo el rato. Creo que tanto en el color que tiene, perfectamente elegido al último estilo de DC, con muy oscura, una película oscurísima. No tiene nada que ver con las películas de Nolan de la trilogía de Batman. Y para mí está, o sea, la del Joker evidentemente, la de Heath Ledger es la mejor para mí. Pero yo esta la pondría... El Caballero Oscuro. Para mí, esta la pondría la segunda mejor por el rollo Seven que tiene. O sea, es Seven completamente pasado al mundo superhéroe, pero no hay nada de superhéroe así como para rollo Marvel y multicolor y momentos de risa. Creo que también Colin Farrell como el pingüino está que se sale y creo que ha sido buenísimo. O sea, estoy deseando que echen la segunda porque me ha sorprendido mucho la película. No vamos a hacer spoiler, ya que para empezar hay dos personas aquí. Gracias. Y además, yo la vi en HBO, que además como estuve ¿Ya en... está? Sí, Sí. yo también la vi en HBO. Pero se la acaban de estrenar. Momento anuncio. Las Ahora mejores vamos a series. pi hasta que nos patrocinen. No lo mencionamos. No, bueno, ya discutiremos si lo aceptamos, ¿no? Pero yo en mi caso, como estaba malo, pues aproveché y además Morales me dijo que la había visto. Y yo tengo un problema con esta película que es por las decisiones que han tomado, que no hay Bruce Wayne. El Bruce Wayne que hay son 10-15 minutos, es directamente Batman. Y con Robert Pattinson ya tiene cara de trastocado, trastornado, porque es como que todo lo que tiene Batman Begins, de contarte un poco la historia, de meterte... afortunadamente no hay malos asiáticos como en Batman Begins. Aquí es una peli súper adulta y es una peli de acción. De O sea, novela negra. totalmente, los personajes, cómo se recrean, todo a mí me gusta mucho y la dirección es verdad que hay un par de momentos de fliparse. Sobre todo hay una escena que está en el tráiler, que es cuando aparece el Batmóvil con todo el fuego y se acerca Batman y además lo hacen invertido para que parezca un murciélago. Toda esa parte es brutal y a mí me gustó un montón. Quizá le faltó, no sé si condensar un poco la información, si algún tipo de enganche emocional con algún personaje. La han achacado que es muy larga, son 3 horas de película. A mí se me pasaron rapidísimo porque es verdad que todo gira en torno a una trama policíaca, un poco de detective, ¿no? La primera escena no es un spoiler, hay como un asesinato y todo empieza a raíz de eso. Pero es verdad que a mí hay una escena que eliminaron y que he visto en YouTube, que es cuando Batman habla con el Joker, que esto no aparece en la peli. Y mola un montón porque te das cuenta de... Porque aquí el malo se sabe desde el principio, es Enigma. Pero mola un montón porque te das cuenta en esa escena eliminada realmente de la idea del Batman que querían y lo cumplen, de verdad. Es una persona súper siniestra, sola... Muchas veces parece que empatiza hasta con el villano porque está de acuerdo que hay muchísimas cosas mal y sigue teniendo como una profundidad. No hace falta que sea Nolan, que hay veces que dicen, pero deja de leerme Aristóteles, que tengo muy claro de qué va, pero sigue habiendo un punto profundo, pero además es muy llevadera. Tengo que decir que este villano, para mí está a la altura, no mejor que Heath Ledger, pero está a su altura, ¿eh? O sea, es una locura de villano. Está muy bien construido. Una vez que ya vas viendo el personaje, te va sorprendiendo cada vez más. Y es sorpresa tras sorpresa con este tío. Así que, vaya, brutal. Y además, a mí me gustan mucho las nuevas relaciones, porque en todos los Batman tiene que haber un Gordon, tiene que haber un Alfred, tiene que tal. Y todos me parece que cumplen muy bien el rol y te queda claro cómo va a ser. Y a mí lo que me sorprende es que fuera la primera una trilogía, que normalmente, joder, tienes que asentar un montón de cosas. Pero aquí se dan el lujo de... Todos sabéis lo que es Batman, ¿no? Ay, yo creo que aprovechan ahí el tirón. Claro, y también lo hacen Solo por el súper- grupo de fans de Batman saben que van Y a ir también la muchísimo. historia, creo, ¿no? Porque si no me equivoco, esto era el proyecto que iba a hacer contra el de Argo, el protagonista de Argo. No, Ben Affleck, no sé si estaba y la abandonó. No, tiene este alguna es otro proyecto diferente de DC. Ben Affleck está con Zack Snyder, que es con Pero el juraría que hizo- iban a hacer una película que él protagonizaba como, Sí. como él y que al final pues eso se De le hecho, escapó y en- ahora era un poco como en la que Liga de la iban a tomar este Justicia, proyecto. en el Snyder Cut, que es como el corte del director,
la escena post-crédito da pie ¿A esta película? No, a esta no, Vale. al universo Snyder de DC. Esta Vale, es completamente diferente. No tiene nada que ver ni con Nolan ni con Zack Snyder. Es otra ambientación, sí, son los personajes, pero... Es puro Batman en el sentido de que están todos está su buen Alfred, está Enigma, está el pingüino, está Carmine Falcone, que es como siempre el jefe mafioso, Está Catwoman. está Gordon, está la trama un poco de la familia de Bruce Wayne. Está un poco todo así revuelto y es como, vale, más asentado todo el mundo, perfecto. Y yo de verdad tengo unas ganas de ver la segunda película. Sí, está muy bien. Porque de verdad que si alguien tiene 3 horas, que sea para disfrutarlo de verdad, porque me arrepiento un montón de no haber tenido tiempo para verla en el cine, porque hay un par de escenas que tú dices, madre del señor, esto cómo ha empezado. Además, la presentación de Batman mola un montón, que es un poco todo súper oscuro, que tú vas, que hay villano, y pones la bat señal y aparece de las sombras todo el rato y mola un montón. O sea, y además todo gira en torno al miedo que le tienen. Cuando ya los criminales ven la bat señal, ya es como, hostia, vamos a cortarnos, La que sí, que ya va a venir Batman y nos va a tapar pelo. Y toda ese Gotham en detrimento, crimen, en plan Sodoma y Gomorra, que es lo que sale al principio de la película, es una locura. Y hay escenas y lugares que me parece que están muy cuidados los detalles. De hecho, de las primeras escenas hay como una banda que está atacando a un inocente, a un ciudadano corriente. El del metro van todos con la cara pintada, pero justo el que duda si atacarlo o no tiene media cara pintada y media cara no pintada. Es como esa gota en que se está, digamos, decidiendo entre el bien y el mal. Pues me parece una auténtica locura de película. Me encanta cuando en el cine, en las películas, en las series, como todos esos detalles, cuando ves una segunda o una tercera vez la película, te das cuenta de todos esos detalles que a mí eso me flipa y creo que gana un montón la película. Sí, es que esos tipos de detalles luego le dan como coherencia interna a todo tipo de narración, y aquí tú te das cuenta que si lo ves una segunda vez, vas rascando y vaya, para mí película súper recomendable. ¿Y el resto qué? Pues yo a raíz de que habéis dicho lo de la pareja de Crepúsculo, el protagonista, yo me vi hace ya unas cuantas semanas la de Spencer, que... Pero un segundo, breve duda, ¿tú eras fan de Crepúsculo? Sí, mira. Tiene toda la cara de ser ser fan de Crepúsculo. Yo me he tragado toda la literatura juvenil, romanticona y de distopías y de todo me lo he leído, menos After, a eso no llegué. Los Juegos del Hambre, Crepúsculo, Del Britney. Leal, todas estas cosas. Todo. Pero los Juegos del Hambre son 1000 veces mejor que Crepúsculo. Bueno, pero es que yo he leído de todo para poder Ah, juzgar. vale. Yo me he tragado mierdas y no mierdas. Pero sí, caí en mi época de Crepúsculo, mi hermana se sufrió ver todas las películas. Así que sí, he sido la Y friki. duda, ¿eras del vampiro o de los perros? Bueno, de los hombres lobos. Uf, es que... o sea, tampoco era de las fans, rollo que tenían los pósters de los protagonistas, porque no me terminaba de decantar del todo por ninguna. Por ninguno. Porque... Eso es muy Arancha, ¿no? Sí. Capullos. Yo no he dicho nada, ellos. Los capullos ellos dos. Que me están imitando aquí los amigos. No. Pues Jacob es que no sé, le veía que le faltaba un poco de... Le veía un poco tonto. Jacob es. El hombre El perro, lobo, me ¿no? delataron. Vale. Y el otro es. Edward. Yo era un poco más Edward, aunque me ponía un poco Edward nerviosa el intensito y... Que se sacó el bachillerato 25 veces. O sea, era el alumno más antiguo del Joder, colegio, Le tío. costaba. Había gente en mi instituto también que era entonces. Madre mía, pero bueno, volviendo, que me vi la de Spencer, que es la película por la que ha estado nominada al Oscar Kristen Stewart. Cosa de Crepúsculo, ¿no? También. ¿El qué? Que también no fue actriz de Crepúsculo también. Claro, por eso he sacado. Oye. A eso se Qué refiere máquina con es, pareja. Pero eso que he dicho antes, Javi, estamos aquí, estamos en el No me podcast. escuchas, no me siento escuchada, Javi. Javier está no es el vampiro en clase. Se nota que Esto es un poco dinámico, se Javi. nota que este sí es el primer podcast que tomo cerveza. Media taza que se olvidó. Bueno, el caso es que pues la película... a ver, realmente mucha historia no cuenta, porque es más como contar un poco el relato emocional que vivió Lady Di, porque bueno, empiezo por el principio, la película es sobre Lady Di. La historia de Diana, un poco antes, bueno, es como que la peli pues supone que en una cena Navidad, unas fiestas de Navidad, fue un poco el momento en el que ya Diana petó y decidió que se iba a divorciar del marido y alejarse de la familia real. Entonces pues la película está ambientada como en esas vacaciones de Navidad. Y digo que no cuenta mucha historia porque es verdad que se queda poco ahí, se recrea. Para mí la película se me hace
un poco pesada porque se recreaba mucho en la angustia que vivía Diana. Es verdad que refleja pues todo ese agobio, esa presión que tenía, ese maltrato un poco hasta psicológico de que no se la dejaba hacer nada, los trastornos alimenticios que tenía, incluso un tanto psíquicos. Y es verdad que esa claustrofobia sí que la llegas a sentir, además la recrean muy bien con los planos que hacen de ella, la música todo el rato, sí que la película tiene un poco ese ritmo que es como, que tú también sufres el agobio de ella. Hay una Un escena... poco cine negro. Sí, tiene un poco ese punto, porque al final ten en cuenta como no cuenta una historia, es todo el rato el relato emocional de cómo se siente ella y un poco de la parte interior y Es eso. muy complicado. Claro, esto tiene un doble reto porque es mucho más complicado, pero es verdad que yo no llego a empatizar del todo. Creo que también porque yo tengo un poquito de manía a Kristen Stewart, porque incluso cuando era fan de Crepúsculo me ponía un poco nerviosa su cara de Porque de quería intensita. estar con Robert Pattinson, ¿no? Bueno, Un poco. no del todo, pero un poquito. Entonces, es verdad que aunque ella hace muy buena actuación, y gran parte de la película, lo que digo, se basa en los planos y en seguir un poco pues las reacciones que tiene Kristen Stewart siendo Diana ante la situación, me terminaba de dejar un poco fría, sobre todo que creo que se repetía demasiado, que aunque estaba bien la idea, también creo que a veces lo exagera demasiado con algunos símiles con Ana Bolena, que mete también por ahí, que ve un poco a su fantasma y tal. Entonces es verdad que no Es que ella me parece una actriz muy poco expresiva. O sea, aquí es como que expresa muy bien porque como que justo tiene ese rostro intenso y de agobio y te digo, hay una escena en la que ella, esa claustrofobia la recrean con el vestido que lleva y un collar de perlas. Y es verdad que esa escena de cómo ella se está tocando el collar, pensando cómo se lo quiere arrancar y todo eso, era como que escenificaba perfecto lo que ella sentía en el interior. Pero para mí peca de ser demasiado reiterativa, es un poco, se ahoga un poco en ese drama que ella tenía y no sé, lo noto un poco también exagerado, esa nostalgia que ella tiene todo el rato de esa finca en la que vivió su infancia feliz, que ahora está en ruinas y todo eso. Entonces es verdad que aunque la fotografía está muy chula y la iluminación y todo esto me gusta mucho, muy británica, no me termina de convencer. Un poco turra, ¿no? Básicamente. Sí, Yo te iba a preguntar si sabes el impacto que ha podido tener en Reino Unido este tipo de películas, porque es verdad que la vida de Lady Di es como súper polémica, Claro, es que... es un expediente Kennedy, y si sabes de cómo ha caído en Reino Unido esta película. No sé tanto, porque es verdad que sí que hablan muy directamente de los trastornos alimenticios. De hecho, al principio de la película hay como una escena en la que ella se metía los dedos y tal, y se ve cómo se limpia el vómito de la chaqueta. Yo dije, uy, como vaya por aquí, cuidado. Es verdad que luego, pues aunque sigue saliendo, no se centra solo en eso. Pero no sé la verdad la reacción que ha tenido, pero sí es verdad que como también ahora con la serie de The Crown, también en las últimas temporadas han hablado de ella y tal, y como que siempre se ha hablado tanto de, bueno, esta fama, esta furor que hay por Lady Di, no sé si tampoco les habrá pillado mucho por sorpresa. Como los británicos son tan suyos para este tipo de cosas. Y para su pero como corona, justamente aquí Y a para ella la su corona ponen tan como celosa. una mártir. O sea, aquí ella es la víctima, entonces creo que justamente para la que le Pero ocurre al esta final es a la la familia víctima- real. Claro, pero es la víctima un poco de eso, ¿no? Sí, de la casa real realeza. y de- Pero a ella la ponen pues como la madre, eso ya tiene la escena como con los hijos, de cómo quiere sacarles un poco de ahí, o tiene ciertas escenas pues sí que son enternecedoras con ellos. También yo, sin tener mucha idea de la historia, ya no solo de la corona inglesa y del impacto que puede tener, sino también de Lady Di, creo que siempre se ha dado también un impacto mucho de que siempre ha sido muy querida, pues en general. Claro, la en princesa del Reino pueblo, Unido. ¿no? O La algo princesa así. del pueblo. Pueblo, tal. Hasta que llegó Belén Esteban era ella. Joder, macho. Y es verdad también lo que dice Arantxa, yo creo que con The Crown, y incluso creo que hubo una entrevista hace muchos años que se hizo directamente cuando ella estaba en vida. Que Sí, fue yo esa la vi y es la verdad misma que persona ella que le hizo este documental de Un día la vida de Michael Jackson. Sí. ese que eso museo. tiene también, eso es un melón abierto, ¿eh? Sí, Porque ahí ahí hay tela. y había denuncias al Sí, respecto por eso. por ambas partes. De hecho, creo que Lady Di lo hizo porque era conocida y hablaba con Michael Jackson y le dijo que se podía más o menos fiar de él y tal. Yo, ahora escuchando un poco, no sé tampoco qué decir, porque yo he estado muy raro con el tema de ver cosas. Por un trabajo en la universidad me he tenido que ver Un perro andaluz, que como experiencia ha sido interesante, como película creo que aún más interesante, pero sentí un poco de extraña y estrambótica y tal. Y luego, documental lo contamos como película, no sé si es melón abierto, pues lo consideráis, lo Es un documental de un embarazo, que sé. El del pulpo. El del pulpito no, mira, me he estado viendo uno que no terminé de ver, que se llama Los días azules, de Antonio Machado, que aparecía en Gleason y tal. No voy a dar la turra todavía con Ian Gleason, voy a dejar que la gente me lo pida o que yo me dé la gana de hablar en algún momento
de él. Y luego me está viendo, bueno, revisitando y reviendo un poco una historia muy interesante, se llama Una vez, el título en inglés Once Brother, que sería como Una vez hermano, y aquí lo tradujeron como Amigo y Enemigo. Tampoco me parece que cuente una mentira y cuenta la historia de dos jugadores de la antigua Yugoslavia, Petrovic y Divac, y es muy interesante porque cuenta la historia de su amistad y luego de su posible enemistad, porque los dos se criaron en la Son cantera de básquet. de baloncesto, los dos. Los Sí. dos se criaron en la cantera de... Sí, no hace... Tenis no es. No, pero Petrovic, Sí, sí, o sea, me sonaba el nombre, pero... Y es muy interesante, tío, el documental porque cuenta justamente pues cómo ellos se conocieron en categorías inferiores en la selección yugoslava, cómo esa Yugoslavia de baloncesto empezaba a ganar campeonatos de Europa, campeonatos de mundiales, pero un poco a través de la historia personal que tienen, porque ambos se fueron a la NBA en los 80, finales de los 80, principios de los 90, no había europeos en la NBA y además se le tenía muy denostado, y como que el vínculo y la amistad que tienen de la selección yugoslava lo llevaron al terreno de lo personal cuando se vieron los dos, uno de Belgrado, uno de Serbia, otro de Croacia, pues se vieron un poco allí en Estados Unidos, uno en Portland y otro en Los Ángeles, como que se veía un poco fuera de su círculo, y ahí se creó una amistad muy bonita, que al parecer tuvo una fricción muy grande cuando ocurrió la guerra de Yugoslavia. Croacia al parecer siempre ha habido ciertas fricciones entre la escuela un poco, cuál es la mejor escuela de baloncesto, la de Croacia o la de Serbia. De hecho, ahora que Yugoslavia ya no existe, spoiler, entonces todo se empieza a liar por cuando surge. Sí. Pues siempre había como esa fricción de cuál es la mejor escuela, pero siempre en la selección de baloncesto de Yugoslavia había muy buen rollo. Además fue una generación muy puntera en baloncesto, y justo cuando ocurre la guerra de Yugoslavia, pues al parecer su amistad se ve, la amistad entre Vlade Divac y Petrovic se ve un poco truncada y destruida a raíz de uno de los eventos que se cuentan allí, y es que Divac apoya que se mantenga la República de Yugoslavia, y bueno, pues digamos que Petrovic, como imagen de esa independencia que buscaba Croacia, pues justamente quiere irse, y esa amistad un poco se rompe a raíz de la guerra. ¿Es la principal temática? Yo diría que sí, porque entre otras cosas lo que hacen es que Divac vaya a Croacia y que Divac hable directamente con la madre de Petrovic, porque Petrovic murió al poco que Croacia se independizó. Si no me equivoco, ya los Juegos Olímpicos del 92, la final mítica de la Olimpiada, es el Dream Team de Estados Unidos contra Croacia, y ahí se independizan, y a los pocos años murió, justo yendo a una concentración de su selección de baloncesto. Por un accidente. Un accidente creo que él iba en coche con 2 personas más, sobrevivieron las 2 personas con las que iba, pero él no, y le atropelló un coche, y además muy anecdótico, lo cuenta en el documental, que era un amistoso, no se jugaba nada, pero él decía que era el capitán de la selección de Croacia, y un poco en representación también a esa independencia que se había buscado, y a imagen de Croacia va. Entonces muy interesante porque yo soy muy fan del deporte, poco menos de la historia en general, no por nada en concreto, sino porque me gusta mucho cuando la historia te ayuda o te apoya o te sirve como contexto para entender cosas que tú quieres. En mi caso la literatura y en especial el deporte. Y es muy interesante porque ves los estragos que hablamos en el anterior podcast que puede tener una guerra en una persona, pues también en este caso en una amistad. Entonces creo que es un documental muy guapo para aprender tanto de historia como de baloncesto, y me moló. Y como último, por cambiar un poquillo la dinámica a lo mejor de pena que he podido crear, también me vi, porque no podía dormir un día, 8 apellidos vascos. Qué que hacía tío. que desde los 15 años no podía verlo, y me sorprendió mucho que yo la recordaba, o sea, me reí muchísimo con la película. Es que es buenísima. Pero yo la recordaba aún más graciosa, tío. De verdad, o sea, recuerdo no sé por qué que Clara Lago me hacía gracia, que mira que Clara Lago, creo que en otras cosas más dramáticas mucho mejor. Pero, tío, me llamó mucho la atención porque yo creía que en general la película era como muy graciosa, lo es, pero yo cuando me salía la carcajada era con Dani Rovira cada vez que hablaba, tío. De Es verdad que que me la sorprendió escena del muchísimo. restaurante, cuando le lee la carta, bueno, el menú del día, y él elige, Sí, y le mira con cara de Los cómo, chipirones. mira, de verdad, yo es que eso creo que me Tío, estoy partiendo. y me sorprendió mucho. Yo es que ahí tengo una teoría que lo voy a lanzar aquí como me lo han abierto, y es que creo que hubo 2 boom de Málaga cuando yo era más adolescente, que fue el Euromálaga y los monólogos de Dani Rovira. Lo Creo que primero ando Málaga- yo. El El Málaga Málaga del llevaba- Champions, de Pellegrini y tal. Aquí hemos sido muy heterobásicos, la verdad. Sí, aquí un poquito, sí. Y luego los monólogos de Dani Rovira. Yo creo que una explotación del imagen en Málaga un poco... Sí, lo que pasa es que Dani Rovira sale haciendo de sevillano, que no se Sí. olvide. Sí, cierto. O sea, al final se representa todos los tópicos andaluces con Sevilla. Y es como, sí, pero no. Esa película está muy bien. Pero sabes que tienes que aceptar que van a jugar con un poco Es que los juegan tópicos, con todos los creo yo. estereotipos, o sea, los vascos, los ponen como unos brutos De hecho, también. Claro, los pero- amigos de Dani Rovira son estos dos que luego hicieron una película que era Sí, el el mundo mundo Uy, eso nuestro. sí que es prototipo Que de esa, sevillano. por ejemplo, si te digo que es
prototipo, pero sin llegar a jugar con el prototipo, sino que directamente una película. Pero claro, ellos dos, por ejemplo, son sevillanos. En la película del Mundo Nuestro están recreando hasta una procesión de Semana Santa en Sevilla y graban en San Jacinto, que es una calle Triana. Pero es verdad que Ocho Apellidos Vascos, como todos los andaluces, bajo el estandarte de la sevillanía. Que es verdad que muchos de los tópicos que hace Dani Rovira se corresponden a Andalucía entera. Pero eso del Guadalquivir, tal, es mucho más... Sí, mucho más rollo Sevilla, pero es verdad que yo me lo pasé pipa viendo la película, me reí un montón. Tanto con él como es el que hace de su Aita. Es que es buenísimo el que hace, Coldo, no me ¿no? sale. Sí, Coldo, pero ¿cómo se llama el actor? No me Sí. sale. Y Carmen Machi también. Carmen Machi, Me parece me que parece es brutal. De verdad, me Tigure. sorprendió muchísimo Carmen Machi, ¿eh? Carmen Sí. Machi. Me sorprendió muchísimo, tío. Recordaba, no sé por qué, recordaba otras cosas más gracias a la película y no a ella. Y me parecía que ella y Dani Rovira, a mí los que, de verdad, con los que más me salían A mí ahora me da miedo verla porque no sé si, claro, porque yo solo la vi A mí aquella me vez en cambió el un poco la cine imagen. y creo que alguna vez a lo mejor un poco de pasada. Yo la vi hace no mucho sé si me y- reiría otra vez tanto. Y es verdad, no es una película que envejezca bien. A mí No. me... ¿Sabes? Yo no sé Una- si es la edad o simplemente la película, pero... a Claro, mí es me una película que al sorprendió un final es un humor muy básico, que en aquel momento funcionó, pero que cuando tú ya has escuchado los chistes, ya la has visto, la segunda vez te va a gustar, pero ya no va a haber la carcajada, Sí. o a lo mejor en puntos muy concretos. Está bien como peli porque yo también me la he visto 2 veces, creo, incluso 3, típico que lo echan en La alguna típica, un poco, y lo ves y es lo que ellos dicen que pierde un poco la frescura. Me parece que es una peli mucho de que te pille desprevenido. Entonces, si más o menos te Ya, acuerdas sí. de ciertas cosas, pues el giro no mola tanto. Pero a mí me pareció que por peli de comedia española, ya que siempre nos metemos un montón con el cine español, para una peli que no pretende ser aquí explicarte la vida, sino, oye, nos vamos a reír de los tópicos, pues funciona. Yo aquí me quejo porque soy defensora del cine español, pero bueno, ese es otro melón abierto. Yo digo que, fijaos si envejece más este tipo de películas, que Ocho Apellidos Catalanes fue un fiasco. Bueno, pero O sea, son oye, segundas yo- partes. yo lo- o yo sea, lo Pero iba la a segunda sacar. parte con el mismo tipo de humor, con los mismos tópicos, en Pero este yo- caso de Es verdad que los era un catalanes. Yo y ahí fue sí que voy a un romper una fiasco. lanza a favor y que creo que de verdad que Ocho Apellidos Catalanes bajaba muchísimo a mí lo que es- Berto Hipster me encantaba. Y o mira sea, que a mí Berto me hace... el resto monólogo me me hace sobraba. muchísima... De hecho, la serie que tiene Berto... es a mí me hace buenísima. De la ¿no? comedia. Es No, buenísima. esa es la de No, Ignacio. la comedia de Esa es la de Ignacio, que me Ignacio. lo he visto también es muy curioso. La de Mira lo que has hecho es buenísima, A mí por me hace Dios. mucha gracia, Es pero, tío, es que yo creo que en general Ocho Apellidos Catalanes que sinceramente una película no funciona por muchísimos motivos. No sé si es tanto el humor, sino que creo que en general buscaba, no sé si repetir la misma fórmula, pero haciéndole cierto cambio porque sabía que ya la gente iba a decir que era lo mismo y no funcionaba. No sé, para mí creo que puede abrir, este tipo de película puede abrir hasta buena sección, que es buenas primeras pelis, malas segundas partes. Bueno, entonces tenemos aquí, lo acabamos. Exacto. Para Que mí hay lo que mejor, romper la regla. Porque pero- se puede aplicar hasta en las relaciones. O sea. Bueno, totalmente. Para mí lo mejor de Ocho Apellidos Vascos fue esa gala de los Goya, en la hombre. en la que Dani Rovira gana el Goya Actor Revelación, Que lo presentó, si no me equivoco. que lo presentó él también. Bailó claquén, me acuerdo de Ay, verla. bueno, está con Sí. él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le dedica el premio a todo el equipo, pero le dice a Clara Lago, Ay, es verdad. para se ti me te doy, olvidaba. tú te quedas, yo me quedo con la peana y tú te quedas con el cabezón. Y ella emocionadísima. Bueno, O le sea, dan eso- el premio y vaya, le da un Ah, beso. que además están sus Para- padres allí. Para o sea, mí hay dos besos icónicos, Sara Carbonero y Casilla. Y estos dos. Sí, bueno. sí, sí. Esa Se gala me de los había Goya. olvidado. El de venir. Esa gala de los Goya y aparte todo el elenco de actores españoles cantando el Resistiré al final de la gala, Qué eso es chulo. espectacular. O sea que brutal. Y un momento me sentí muy identificado fue, si no me equivoco, el Goya ganó Dani Rovira el Goya Actor Revelador. ¿Revelación? Revelador. Actor ya Revelaba. Actor revelado de fotos. Y estaba también el del Príncipe. Sí. Ah, El de color azul, en el momento fue como muy boom de mira que chavalín, Pero más guapo. es un peliculón, ¿eh? La La del niño. me la gustó. del niño es muy La del chula. niño es muy ¿verdad? buena, está muy, buena. muy bien. Y me acuerdo que aparecía ese nota y se acercó Dani Rovira, me acuerdo y dijo, tío, que sepas que me da mucho coraje, porque eres muy bueno, hijo puta. Que me hizo Que mucha aparte de gracia, guapo, eres muy bueno, hijo puta. Y no sé, verlo, ya no sé, creo que ahí era no solo Dani Rovira que se veía como que en monólogo, sí, en comedia también, sino que llevando una gala también fue un momento muy, muy guapo. Me gustó Sí. mucho verlo. Además, a mí me parece que tiene mucho sentido hablar de los Goya porque era justo en el momento en el que la piratería había pegado muy fuerte, el cine español con muchísimas críticas, siempre muchos... Fue durante el gobierno de Ver, que también estuvo muy criticado. Claro. ¿Fue de la isla misma el año que presentó? No, Dani eso Rovira? fue creo que un par de años. No, A mí fue quiero el saber año, qué fue, creo que fue el año Porque de la mínima. recuerdo ver las galas por Dani Rovira y que la isla mínima se llevó... Sí, creo que Es fue que el año de la isla peliculón, mínima. o sea, Un la peliculón. isla Y que mínima. aparece, Español. y aparece también el del niño, ¿se llamaba la No. película de este niño?
El niño también. Pues aparecía en la... Es que en Yo el- creo que no, ¿eh? Buen año para el Sí, cine español. Sí, yo creo que sí. fue justo un año importante y además cuando se escuchaba alguna entrevista de Resines de cuando fue director, fue como un punto de inflexión para muchos de, oye, el cine español sigue vivo, otras caras, otra cosa, porque es verdad que el cine español, entre la crisis económica que pierde un montón del fuelle, la gente no iba al cine y sigue sin ir al cine, spoiler, pero es verdad, y que teníamos un montón de clichés, el hecho de que hubiera la película más taquillera de la historia española, por así decirlo, en ese momento se notaba mucho, yo creo, en los propios Goya, e incluso todos ellos hablan como, ves que puede funcionar, Pero que es no que- tiene que ser solo Almodóvar, sino que puede entrar tal, y desde entonces yo sí que noto como mucha reivindicación, que algo hace Alex de la Iglesia, ya había ganado antes, pero ahora es como todo el mundo y un poco más de conciencia del cine español, porque el cine español, desde la década de los 90 hasta 2010, esos 20 años, hay muy pocas películas buenas. Bueno, eso para es mí. muy discutible. Pero es que el Para problema mí- del cine español es que se ha quedado con el estigma de que el cine español es la comedia malísima española de... La gente cuando dice cine español dice la película taquillera mala y yo sé, los Japón o no sé, no me sale ahora cuál. Torrente. Pero, Los Torrente, Japón que a exacto. Arancha le encanta. ¿El qué? A los Japón que a Arancha le encanta. Ni los la he Japón. visto ni voy a verla. Pero es que es verdad que para mí también ayuda a romper el hecho de no tiene por qué ser solo Torrente. Y además, Claro. justo como que rompió mucho porque Torrente para mí funcionaba porque todo el mundo se podía haber representado ciertos clichés, pero ya era demasiado sórdido. Sí. O sea, vamos a ser Hay que se sinceros. estira demasiado el chicle como en todo, al final pues ¿Qué? acaba siendo... Entonces, yo creo que por desgracia se está cerrando un poco el círculo porque todo el mundo le está quemando Dani Rovira en ese sentido. Sí. Pero también ha dado tiempo a otro giro. A Roberto Guzmán, por ejemplo, de La que no que envía, fue a cambio de nada. Pero fueron como boom, uno después de otro, de nuevos actores. Ahora La Casa de Papel, un poco de orgullo. Y bueno, por ejemplo, si a alguien le interesa el gobierno, estaba muy interesado en que España fuera un sitio... Momento PSOE. que fuera un sitio de producción. Y es verdad que en España tenemos la suerte de que puedes rodar El Reino de los Cielos, que era de Ridley Scott, que era en Loarre, en un castillo de Zaragoza perdido, o en los Alcázares puede ser parte de Juego de Tronos. Pues, Éxodo fue en Fuerteventura. En- La de Ridley Scott también. Bueno, mira, Fast Furious también fue el ¿De verdad? en También. Tenerife. Juego de Tronos creo que se Y Star grabó Wars. una parte en itálica, ¿no? Si no me y equivoco. James Itálica, en Bond, Sevilla, varias escenas en también Córdoba. han sido... Star Wars, se grabó En la Plaza una España, en escenita Sevilla. en la Plaza España. Y había una que molaba mucho, que se hizo en Plaza Salamanca, que era mucho como por escenas de personajes, lo típico que era un asesinato, es que no me acuerdo cómo era, del presidente norteamericano o algo así, y también era... Bueno, aquí y en Málaga se grabó, ¿no? Que estaba aquí En el actor mi barrio de... se grabó una de Netflix. Porque El- yo llegué a esa ver- vez- Ahora Hace estaban poco. grabando una porque yo en el mercado de Arrazanal me encontré una vez, digo, porque está lloviendo y era la escena de ¿Pero la cómo se serie. llama el actor de Ron Whitley? Sí. Ah, sí, yo le vi, yo salí del recreo justo y lo fuimos a ver, que estaba Claro en el que- Lepanto. que De hecho, Arancha aparece en la película, por eso. Sí, cerca de mi casa, de parte de Crown, y otra muy parecida que Tengo han un sacado. colega salió de Crown, Mele, si nos está escuchando. Bueno, ¿no? yo un No sé montón de qué está colegas de Crown. este en Juego de Tronos, en la Plaza de Toros de Osuna. Entonces, yo creo que 8 apellidos vascos es verdad que también fue como algo muy significativo para todo el mundo, y quien no la vio en el cine, luego enseguida cuando le echaron en los típicos canales principales, pues le echó un ojo y yo lo hice. Y yo me acuerdo mucho, y ya me callo, que soy muy pesado, de Antonio Resines en típica entrevista, que le tocó con Risto Mejide tomándole la huevera, porque así es... Valga la redundancia. Que era rollo... Es un poco mongolo, Risto Sí, Mejide. y además diciendo, tengo derecho a piratear porque la quiero ver al día siguiente. Y yo me acuerdo de Antonio Resines, con toda la razón del mundo, sale un pelotazo. De esto viven no sé cuántas familias, actores, productoras. ¿Y tú te crees con el derecho ahora de piratear porque eres el más gracioso del mundo? Pues te caes. Para una vez que pega el pelotazo y ahora todo el mundo quiere ir al cine, no, vamos a piratear. Yo creo que las plataformas ahí, que luego eso sí que es otro mega debate, pero por lo menos ha acostumbrado a la gente que hay que pagar, tío, porque yo estoy de acuerdo, a mí me encantaba el internet donde lo tenías todo gratis, pero En el tío, es mole. que hay gente, es que luego tú demandas que haya calidad. Tío, y, La versión doblada en latino que se te para cada 20 minutos, no. tío, y luego nos quejamos que en El momento negocio- xenofóbico de Arancha. Cuando te encontrabas la versión original, macho, no A porque ver, fuese la eso. verdad que cuando tú descargabas Ahora algo yo me en estoy Emule, dejando mal, tío. que yo me acuerdo de descargar en Emule, yo qué sé, Yogo Bonito,
tú veías Brasil, pero no veías el Brasil No, pero de fútbol. de esto veías hablamos ya en el todo podcast Brasil, anterior, ¿no? De pero- las descargas de Emule fallidas. De esto no hablamos en el podcast No, anterior, creo que, que era, no. que tú te descargabas Blancanieves y no era Blancanieves. O sea, era Blancanieves, pero una Creo que versión eso ha sido conversación off the record. Había nieve, pero no era... con enanos reales. Era Blancanieves los 7 negritos. Sí, exacto, algo cosas así. Comiendo placenta. Yo tengo que decir, y aquí llevo la contralancha, pero en 20 años el cine español no ha dado la buena porque el Una cine bola. español no ha retratado a la sociedad española como se merecía. La historia que contaban era una flipada y nadie se sentía identificado con las películas españolas. Mira, de las primeras películas españolas que empezó a, digamos, a reventar el cine en bien, a pegar pelotazos, como diría Resines, Celda 211, brutal. Sí. No es país para viejos, Los lunes al sol, por ejemplo, son Ágora, son películas de ese tiempo oscuro del cine español en el que solo se veían tetas, películas románticas malas, como por ejemplo Lucía y el sexo, que es de esa época, que no le decían absolutamente nada a nadie, no por el hecho del desnudo y sino porque las historias en sí no comunicaban absolutamente nada, eran como una canción indie. Entonces, Uy, es que No. estás abriendo muchos menores. entonces, el cine español, hasta que no empezó en la década de para mí, de los 2010, con otro tipo de películas, no remontó y no está al nivel que está ahora mismo, que el cine español actualmente es puntero en el mundo entero. Pero yo Bueno, diría puntero, más... puntero. Yo puntero, fíjate, Bueno, te diría puntero más... en los festivales europeos y es verdad te que, diría más, fíjate, que en se series, asiente en Estados tío. Unidos es complicado, pero que... Yo te bueno, diría que es series. más puntero en serie, de verdad. Todo el mundo ha visto la Casa de Papel. Casa o de sea, Papel la está teniendo todo el mundo, si no me equivoco, Vis a Vis, ¿no? También. Creo que era Élite, de- por ejemplo, es española también, Por ¿verdad? ahí, ¿no? Motivo de orgullo, ¿eh? Aquí a lo mejor estoy yo de... Bueno, ¿cuánto le gusta la lancha? No, pero Pero bueno, Pero es verdad que ha sido de las más vistas en Netflix. Pero Sí, sí. que para mí hay diferencia en el sentido que yo entiendo lo que dice Morales y a mí quizás porque era muy pequeño, pero también había mucho hartazgo de las mismas caras, las mismas historias, los mismos directores, muchos... Luego, 3 metros sobre el cielo. Pero eso sí, no me digas, pongas el medio sobre el cielo como Bueno, pues tiene 3 películas. español. Tiene 3 películas, ¿Y Mario Torrente Casas. cuántas tiene? Que sí, si es que el pero- problema de los españoles es que nos quejamos del cine español, Pero pero, es es que que- luego son los que van a las películas de comedia, que es una mierda. Es como cuando un actor famoso hace un doblaje de una película. O sea, cuando un actor se pone de moda, en aquel momento fue Mario Casas y... Bueno, pero es que de doblaje de personajes famosos de España, o sea, yo me acuerdo, si no me equivoco, ¿cómo se llama, tío? El del canto del loco. No me sale Dani ahora. Martín. Hostia, que dobló Escuela de Rock o algo así, a Jack Black lo Es que dobló. el doblaje no es nada fácil. Fatal, pero es que tú dices, bueno, Hay muchas cagadas. bueno, hemos aprendido. Hostia, yo me acuerdo, yo me gusta mucho la animación y la tercera película, la última de Cómo entrenar a tu dragón, dobla a Melendi al malo. Ostras, yo, bueno, no voy a entrar, no voy a Pero entrar... Melendi preporro. No, posporro. Posporro. Oh, ese aburrido. peor ese no, todavía. esa te la Sí, sí, siento sí, peor. sí. Que si tú me dices, bueno, pues te hace gracia huele de primavera. Huele, ¿qué? Te ríes, pero no, que esto ya es más chungo. Sobre todo aquí también porque nos metemos Desde en que otro votó a terreno. Ciudadanos, ya no es el mismo. O sea, desde que Melendi salió a hacer una campaña activa por Ciudadanos, Melendi cambió su música, cambió todo. Es como el cine español. O sea, a Melendi le ha pasado lo contrario que al cine español. Empezó muy bien y acaba muy mal. El cine español al contrario. Yo aquí sí de decir, verdad que tengo menos idea de cine español y siento que tengo que dejarme hablar ancha aquí que... No, que o sea, a mí habla me falta un muchísimo montón más- por ver, o sea. Más el cine, yo lo que también creo con este tema un poco me gustaría subrayar lo último que ha dicho Arancha. Que es un poco lo de que muchas veces nos quejamos del tipo de película, de que este tipo de película pues no nos gusta, porque la estamos haciendo y no tiene ningún tipo de sentido, pero son muchas veces los primeros en verla. No lo veo como algo malo, pero sí creo que en muchas ocasiones pues tener películas como puede ser Ágora o Celda 211, creo que muchas veces si nosotros mismos somos muy peyorativos con el cine español y ese tipo de películas no lo ponemos como excepciones que confirman la regla o no, pero no lo, de alguna manera tampoco lo apoyamos, pues creo que es muy complicado hacer algún tipo de cambio, creo yo. Yo aquí, y por adelantarnos, ponernos pedantes cuando vemos de los libros, me gustaría tirar una frase que dijo Arnal, que Arnal, perfecto, corta, me lío. Pero, bro, ¿qué te está pasando? ¿Qué ha No, pasado? corta no, ya la dice la frase de Aznar. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué está pasando de qué? Ah, pero que de verdad era Darna. No era de Arnal, era de España, me he liado. Bueno, Primo hermano, ¿no? Ah, bueno, da igual, corta. Bueno, ¿Qué no, te ha sí. parecido? No corta porque Di la además se me ha ido frase, el pero ya último di la momento. Tienes que frase. acabar No, algo. la registraba en guiso, no sé si la llegó a decir o no, está en algún escrito, pero era de que en España si en vez de hablar escuchásemos, nos pusiésemos a estudiar, se crearía un gran silencio nacional en el cual podríamos aprender. Sí. Mejor frase para cerrar la sección no se me ocurre, o sea que si os parece bien pasamos a la siguiente.
Continuamos con Prometeo Encadenado y esta vez traemos una nueva sección, Vidas Paralelas, que nos la vamos a presentar Arantxa. Arantxa, ¿qué nos trae? ¿Puedo contar lo que acaba de pasar antes de empezar con esta nueva Debe sección? contarlo. Sí, que creo que ha acertado a la primera entradilla. Bueno, aparte de las tomas falsas de Javi introduciendo la sección, estoy muy enfadada porque el ordenador nos ha traicionado y acabamos de estrenar otra nueva sección que era la de quién viene a cenar esta noche. Y mi ordenador ha decidido parar, dejar de grabar y solo se escuchaba. Te ha quedado. Exacto, entonces había quedado súper chula, yo estoy súper enfadada, o sea, muy frustrada porque la tecnología, eso sí que es lo que me pone nerviosa, cambio la respuesta del inicio. Si queréis, vemos muchos comentarios, campanita y tal, pues subimos 15 minutos de te ha quedado, y ya está. Y si no, que nos pongan en los comentarios si quieren esa sección, si la quieren escuchar en los episodios. Pues sí. Pero bueno, dejando aparte el enfado y la frustración, de verdad que había quedado muy bien esa sección. Como ha dicho Javi, estrenamos la de Vidas Paralelas, que un poco la idea de esta sección es que cada uno de nosotros pues traigamos a un personaje de cualquier ámbito que contar un poco pues su historia, su biografía, y me toca a mí estrenarla. Y para ello me gustaría hablar de Martha Gellhorn, no sé si he pronunciado bien su apellido, pero básicamente es una de las mejores reporteras de guerra de todo el siglo XX. Y bueno, Martha Gellhorn era de Estados Unidos y es verdad que ella siempre ha estado muy comprometida pues, con el tema de la libertad de expresión, de la defensa de los derechos. Su madre, quiero recordar que era sufragista y desde pequeña la llevaba a las manifestaciones y todo eso, y ella como que siempre pues, estuvo muy, muy comprometida. Y de hecho también pues, en cuanto empezó el ascenso del fascismo en Europa, ella se proclamó claramente antifascista y esto de hecho pues, la llevó a la Guerra Civil Española. Pero bueno, aparte de eso, Martha estuvo en prácticamente todos los conflictos del siglo XX, o sea, es una locura, desde la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de China, conflictos de Centroamérica, de Vietnam, o sea, de verdad que es que esa mujer es alucinante, si no la mejor reportera de guerra, de las mejores, sobre todo porque hay que tener en cuenta que en ese momento, Martha cuando llega aquí a España en el 36, bueno, no me acuerdo exactamente en qué año vino, aterrizó en un mundo de hombres, o sea, periodistas mujeres no había prácticamente. De hecho, hay otra serie que se llama The Good Girls Revolution, creo, que cuenta cómo en Estados Unidos, en las redacciones de los periódicos, a las mujeres no se las dejaba ser redactoras, únicamente era como documentaristas. Entonces recopilaban como toda la información, pero luego para que los hombres pues redactasen el artículo y lo firmasen, también muy buena serie, la recomiendo. Pero eso, pues hay que tener en cuenta que ya de por sí era difícil ser una mujer periodista, pero encima pues corresponsal de guerra aún más. Pero bueno, Martha se vino, cogió su mochila, creo que vino con $50 y se vino aquí a España a cubrir la guerra civil. Y justamente pues aquí en España se reencontró con Ernest Hemingway, el famoso escritor que ella ya la había conocido en Estados Unidos, y comenzó pues su relación amorosa, porque por desgracia pues a Martha Gellhorn se la conoce más por haber sido una de las mujeres de Ernest Hemingway que por haber sido una de las mejores reporteras de guerra, como he dicho, que había. De hecho, ya luego más adelante, cuando se divorciaron, ella tuvo una frase que me encanta, que es que dijo que cuando ella estaba intentando salir de la sombra del éxito de su exmarido, en la que todos los periodistas o cualquiera que escribía de ella siempre intentaba meterla, pues ella dijo que ella no quería ser la nota al pie de página de nadie. Pero bueno, antes de llegar a eso, sí que comenzó su idilio romántico con Ernest Hemingway aquí en España. Se reencontraron en un hotel de Gran Vía, no me acuerdo cuál era, pero era donde estaban metidos todos los corresponsales de guerra, y bueno, entre bombardeos y escapadas al sótano para refugiarse, pues comenzaron su idilio, aunque Hemingway seguía todavía casado. Y ahí pues... Eso creo que no. Claro, por eso no es novedad, ¿no? Entonces no, que va. Totalmente. Y nada, ahí empezaron a salir y tal, y luego pues cuando volvieron a Estados Unidos se acabaron casando, creo, no me acuerdo cuándo fue, pero bueno, al poco, sí que dejó a la mujer, se casó con Martha, pero es verdad que el matrimonio pues empezó mal desde el principio, porque Hemingway no era una persona fácil, era muy grosero, le gustaba mucho montar espectáculos y él no llevaba nada bien pues las ausencias de su mujer. Como he dicho, Martha quería ir a todos los conflictos, estaba muy comprometida, ella quería ir donde estuviese la guerra. Y ella estaba comprometida con su profesión y no pensaba dejarla de lado por Hemingway. De hecho, creo que como que le echó en cara en una de sus ausencias que era si su reportera o su mujer. Entonces, claro, pues hay que entender mucho el concepto
y aunque él le acompañó en alguno de sus viajes, creo que fue en la guerra de China que se fueron juntos, no llevaba nada bien esas ausencias de ella. Y al final, pues Marta tuvo la valentía, fue la única mujer que, harta un poco de sus maltratos y de los cambios de humor de Hemingway, pues que se atrevió a dejarlo. Y si no, creo que la gota que colmó el vaso fue que cuando ya llevaban un tiempo casados y todo eso, Marta pues quiso ir a Europa a cubrir la Segunda Guerra Mundial. Y Hemingway no solo no quería y trató de disuadirla, sino que encima trató de impedirlo, tratando de impedir que le diesen el pase de prensa de cualquier manera. Y no solo eso, sino que creo que hasta como él tenía mucha más influencia, porque él ya había tenido éxito porque no habla las campañas y ya era un escritor reconocido, pues no sé si como que llamó a la revista que iba a enviar a Marta a Europa e hizo que le diesen a él el trabajo o algo así. El caso es como que ella no consiguió su pase de prensa para poder ir a cubrir la Segunda Guerra Mundial. Aún así, acabó yendo con no sé si era un barco de explosivos o algo así, se fue hasta ahí a Londres, que ahí fue donde se reencontró con Hemingway, que justo acaba de tener un accidente de coche justamente, y tuvieron como una super pelea, y ya sí que ahí pues acabó su matrimonio. Y Marta, a pesar de que todavía no había conseguido que ningún medio pues la avalase o la mandase reportera de guerra, ella estaba empeñada en cubrirlo. Y colándose en un buque de enfermería o ella disfrazándose de camillero, pues fue la única mujer, creo, o por lo menos la única mujer documentada que desembarcó en las playas de Normandía. Y ella, camuflada eso de camillero, pues desembarcó y luego pues cubrió, hizo la crónica. Y después de eso, pues ya, como digo, separada de Hemingway, siempre tratando un poco de luchar por no caer en esa nota al pie de página de Hemingway, sino que se la reconociese por su trabajo. Ella no dejó de cubrir los conflictos, creo que hasta con 70 años estuvo yendo a las guerras de Centroamérica y todo para cubrirlo. Y la verdad que, bueno, me parece una mujer tremendamente admirable, y yo la conocí porque me leí un libro que recopila crónicas suyas que se llama El rostro de la guerra, que de hecho conocí ese libro por otra película de corresponsal de guerra, que creo que era Marie Colvin. Soy muy friki de las pelis de periodistas, que ya pues contaba como esta periodista Marie Colvin, yendo, no me acuerdo si era a Siria o cubriendo conflictos, ella siempre llevaba como el libro de Martha Gellhorn como inspiración, o al conflicto que fuese siempre llevaba esa edición, y me llamó mucho la atención, y fue así como descubrí la historia, la biografía de esta reportera increíble. Y sus crónicas, su libro, lo recomiendo muchísimo, porque no son crónicas de guerra que hablen de la guerra. O sea, a ella no le gustaba hablar de los generales, ni del desarrollo de los conflictos, ni las causas. Ella hablaba de la guerra desde un lado humano, o sea, de cómo era vivirlo en las trincheras, de una conversación con un conductor de camión de explosivos. Te hablaba pues del sentimiento de patria que tenían los soldados en la trinchera, la solidaridad, la amistad que se desarrollaba. Era siempre los soldados rasos, o sea, la gente normal, pues cómo vivían y sufrían el hambre y la muerte. Y es verdad que eran pues muy humanas, y la recomiendo muchísimo. Y esa es la historia de Martha Gellhorn. La verdad que lo primero de todo es la primera vez que traemos esta sección a Prometeo Encadenado, y yo creo que viene para quedarse, o sea, y sobre todo con historias como esta. Yo le doy las gracias a Arantxa por traernos a Marta. Bueno, pero en tu voz, porque al final yo creo que ninguno de aquí la conocíamos, y que es una de esas mujeres que están silenciadas por alguna causa. No silenciadas porque se las silencie, digamos, conscientemente, sino que no se les da el lugar que merece. Por ejemplo, todos conocemos a Hemingway, que sí que lo has dicho, a todos nos sonaba. De hecho, cuando lo han nombrado, todo el mundo va sintiendo con la cabeza, como lo ubicamos aquí en España, en la Guerra Civil. Pero no conocíamos a Marta, y la verdad que es una historia que pone los vellos de punta. Yo cuando ha contado lo del desembarco en Normandía estaba... Entonces, muchísimas gracias por traernos a Marta. Seguro que ella también está muy agradecida, porque al final... Ha dejado de ser un pie de página. Ha dejado de ser un pie de página, por lo menos en estos 10 minutos, 15 minutos en los que... Así, hombre, ¿no? ¡Ay, qué turra he soltado! ¿Menos? Bueno, los 5 o 6 minutos. ¿Una intervención de qué, perdón? De una cosa. Y que ha sido en este tiempo, pues no ha dejado de ser esa nota de pie de página, y esperemos que lo sea. Yo por lo menos voy a investigar más sobre ella y voy a ver todo lo que... El libro se puede dejar. El libro... Investigarlo, una vida para investigarlo. Sí. Desde luego es el objetivo de la sección, y vaya, deseando seguir escuchando más historias. A mí me ha recordado un poco, y así hay un poco colación, en relación a otra personaje femenina muy importante, que es Hannah Arendt, del siglo XX,
Pero sobre todo un episodio en concreto, leyendo un poco sobre ella en su momento, pues todos sabemos que después, durante la Segunda Guerra Mundial, hay un gran desplazamiento de un montón de figuras que marcaron luego la historia del pensamiento, Walter Benjamin, la propia Hannah Arendt, Adorno, por ejemplo, también en filosofía. Y a mí me ha parecido siempre muy interesante cuando hablaban de ese París de los exiliados, que era casi una mini Berlín montada o una mini Alemania montada de toda aquella gente que se desplazó y que hubo organizaciones que desplazaron a un montón de personas. Ahí va la cena. Eso ha sido la cena, ha sido una breve interrupción, pero voy a continuar. Y esa sensación de ese exilio y de esa comunidad pequeña, que quizá para nosotros somos unos afortunados de no vivirlo, quizás solo se da ahora en Berlín de gente que no encuentra trabajo en España y vive allí, pero que a mí conforme leía de Hannah Arendt me parecía tan interesante el simple hecho de estar en una ciudad y era una comunidad aparte y cómo se dan esos paseos con Walter Benjamin por París y que casi no hablaban francés o no sé, porque eran una comunidad aparte, que yo me imagino, y además hay otras personas como Hirschman también, que es muy conocido e importante, que tenía que ser otro mundo totalmente diferente. Yo me imagino, en el caso español también, tirando más vidas paralelas, ¿no? Tirando el concepto, pues algo muy parecido, ¿no? Bueno, Machado, Azaña, por desgracia muchos no tuvieron mucha más vida, pero esa vida del exilio, que es casi un tópico literario, ¿no? De cuando te toca vivir fuera de tu patria y quizá Marta sí que disfrutaba de vivir el conflicto, de vivir alejada, porque vamos a ser sinceros, el conflicto le gustaba si se casó con Hemingway, pero no sé, esa vida paralela y creo que hay muchísimas personas que han vivido de vivir fuera de tu tierra o de tu patria y conformarla. Creo que Hannah Arendt, aparte de ser una grandísima filósofa, también refleja un tipo de persona que es una refugiada. Y bueno, por desgracia hoy en día hay bastantes refugiados en nuestra tierra, otra vez en Europa. Y me parece algo significativo traer a otra mujer muy importante para hablar, ¿no? Que antes quizá de filósofa o de reportera pues han sido refugiadas. Sí. A mí respecto a mujeres que, un poco trayendo a colación de mujeres que han podido ser olvidadas o que no han sido del todo reivindicadas, a mí cuando hablaba tú antes se me han venido como dos mujeres a la cabeza, dos artistas, por decirlo de alguna manera. Una de ellas, porque creo que al igual que a esta mujer se le conoció por ser la mujer de Hemingway, había una pintora, se llama Leonora Carrington, era conocida como justamente la mujer de André Breton. Y me da mucho la atención ese tipo de imágenes que muchas veces, por ser mujer de, no se recuerda a lo mejor la obra, en el caso pues de... O el nombre. O el nombre siquiera, y sobre todo en este caso que son mujeres o artistas, periodistas que han tenido un desarrollo en lo que sería su gremio y su arte. Y en este sentido, Leonora Carrington me llama mucho la atención, una pintora surrealista de Francia, pero que también tuvo relación en España porque era muy amiga de Remedios Varo, que era una pintora aquí de Barcelona, también surrealista, que ambas compartieron un poco estuvieron dentro del movimiento surrealista y compartieron amistad con muchos de los surrealistas que estaban allí en Francia, un poco recuperando esa imagen de la París de los exiliados y de la París de las artes también. Y me llama muchísimo la atención y se me ha venido ese ejemplo porque creo que desgraciadamente muchas personas se acercan a estas figuras por ser mujer y no sé hasta qué punto puedes llegar a desbancarte y construir un poco tu carrera o tu legado casi como artista, no como mujer de Breton, o y en este caso pues no como periodista, sino como mujer de Hemingway. Y creo que una cosa a pensar también muchas veces cuando hablamos de este tipo de cosas, el contar la historia, contar que fueron la mujer de que hay que reivindicarlas, pero también muchas veces hablar de estas personas como artistas y como periodistas. Sí, por separado. Justo, exacto, que creo que no hay mayor legitimidad o mayor manera de demostrar que tuvieron su carrera y que tienen su importancia por hablar justamente pues, como artistas, como periodistas. Y a mí en este sentido sí que me acuerdo de Leonora Carrington justamente por eso, porque creo que se puede hablar como ella de una artista de los pies a la cabeza, igual que se podía hablar del personaje no traído Arantxa como periodista en sí misma y dejarnos de mujer. Pero es que al final, con esto nos damos cuenta que sí que vivimos en una sociedad muy, muy machista, en el caso de que se silencian a todas las mujeres más importantes también de la historia, sea en el campo que sea. A mí, por ejemplo, se me ha venido a la cabeza que Luis y yo, y bueno, y cualquiera que nos esté escuchando, también vosotros dos, habéis estudiado la Revolución Francesa.
sabéis más o menos quiénes son los personajes más importantes, pero por ejemplo, en ese momento también había una mujer que se llama Mary Wollstonecraft, que fue la primera que hizo una vindicación de los derechos de la mujer. Cosa que en ningún sitio aparece, ni en libros, ni nosotros la hemos ido a la carrera, y nunca se le ha dado, por ejemplo, a esta mujer en concreto, que se me ha venido, ya que hablo de Francia. Yo tengo que decir una salvedad, que yo en una asignatura sí que la di como la primera... Está bien, de hecho, sí, eso es para aplaudirlo, ¿no? Sí, claro, sería para... Claro, pues muy buen profesor o profesora en cuestión, pero es verdad que a mí yo cuando la descubrí no tenía ni idea de su existencia. Por ejemplo, una mujer artista, ¿no? Artemisa Gentileschi, hasta muy, digamos, avanzado el tiempo, ella era la hija de, o una muy famosa, que además de nuestra tierra, que es la Roldana, que era la hija de Pedro Roldán, que se le conoce por haber tallado bueno, se le supone que talló a la Macarena, pero que el taller de su hija era mucho más prolífico que el del propio padre, pero nunca tuvo el reconocimiento del padre por ser simplemente mujer. Entonces... Es que en el arte hay unas cuantas, ¿eh? Porque en el arte hay muchas. De Rodin se habla muchísimo también de su mujer y sí que es verdad que a mí un caso que me llama muchísimo la atención es de una artista que se llama Hilma Fafil, no sé si la conocéis, que es muy interesante porque una historia muy guapa, pero para mí en particular me gusta mucho su obra porque tiene un componente muy chulo de historicista. Es decir, esta mujer hacía una serie de pinturas que ahora mismo creo que podrían ser tildadas o descritas como abstractas, y lo que hizo fue justamente una serie de diarios en los que describía qué quería transmitir con su obra. Y establecía precisamente que lo que quería no era en ningún momento hacer una mímesis, una representación de la realidad, sino que lo que quería era de alguna manera transmitir o plasmar sus sentimientos, emociones, luces, sonido. En definitiva, una de las cosas que puede hacer la abstracción, y esta mujer no solo lo dejó registrado en sus cuadernos, sino que reflexionó al respecto. Es decir, que al encontrarse esta serie de cuadernos, que por cierto decía que tenían que abrirlo y leerlo 40 años después de que fuese muerta, porque el mundo todavía no está preparado para entenderle, ahí se puede ver un poco lo que podría ser, igual que se hablaba del padre de la abstracción con Kandinsky porque escribió el manifiesto, ahora probablemente se tendría que hablar de la madre de la abstracción un poco, porque hay una cierta sustancia y un poco de sustancia artística en lo que es el surrealismo en esta mujer. Entonces me ha llamado mucho la atención lo que tú decías de mujeres que dentro de esa historia, pues dentro de la historia no se han reivindicado y fueron importantes, porque me parece que en el arte, un ejemplo que al igual que tú mencionas la Revolución Francesa es ese, creo que en el terreno de la abstracción se puede hacer con esta mujer, que ya teorizó de lo que ahora conocemos como abstracción mucho antes que Kandinsky. La verdad que como ella creo que muchas mujeres más, esto daría para una sección propia, pero bueno, espero que os hayáis quedado con el nombre de todas estas mujeres, que investiguéis un poco más de ellas, yo por lo menos voy a hacerlo. Y que dejen de ser notas al pie de página. Y que dejen de ser notas al pie de página y que, bueno, que os haya gustado la historia de Marta Gellhorn que ha iniciado esta sección, que creo que pueden salir historias muy, muy chulas. Aderezaba con un poco de kebab, ¿no? Con timbres, vecinos debajo que mueven muebles, también ha unido un poquito. En definitiva, la vida paralela, que se lleva. La vida paralela, totalmente. Vale, y ahora para ir cerrando, retomamos aquí, ahora sí que repetimos sección y vamos a cerrar con melones abiertos, que creo que Javi tiene uno preparado para hoy. A ver, han salido ya barrio. El barrio ha salido. El barrio ha salido. Bueno, ha salido barrio a lo largo del podcast, pero yo sí que un poco hablando hace poco con un amigo que es muy, muy, muy fan de Harry Potter. ¿Cómo se llama? Javier Arena, no me quiere el Javi, no me saludillo. Estuvimos hablando un poco acerca de pues, bueno, el reencuentro que había de Harry Potter y tal, y me sacó un poco justamente el tema de que... Ahora antes se están cogiendo. Sí, no... Soy muy fan de Harry Potter. Es simplemente un poco la historia de la pregunta que quiero lanzar en este melón abierto, y es que salió un poco la cuestión de si debería haber ido o no la escritora y la que creó Harry Potter, que era J.K. Rowling. Y a mí, pues, también relacionado con el último evento, en relación con Johnny Depp, la movida que está viendo de la mujer, etcétera, pues se me venía un poco la pregunta de si creéis que se puede separar la obra del artista. Ese es un... Madre mía. Qué melón, ¿eh? Eso es una campana, suscribirse. Es buen momento para recordar que os tenéis que suscribir, que tenéis que comentar, ¿no?
que tenéis que darle a like, o sea, que al final tenéis que interactuar con nosotros para que veamos el cariño. De hecho, yo como creo que la pregunta es muy tópico, tal vez no diría de si se puede o si creéis, diría yo más bien. Si creéis que se puede llegar a separar la vida del artista, más bien. Sí. Sí, Yo- poder se puede, creo. Yo creo que una cosa es censurar a una persona por determinadas ideas que tú no compartas o visiones del mundo, y eso no significa que no tengas que expresar esa condena, pero otra cosa es negar el conocimiento o el acceso. Por ejemplo, el caso concreto de Harry Potter, una cosa que me parecería bien es tiene determinadas posiciones, que sepa hablando, no pasa nada. Yo creo que esa misma persona quiere posicionarse porque así lo ha declarado, pero no impedir que un niño o una niña quiera leer Harry Potter. ¿Sabes? Me parece que eso está ahí. Que luego hay otras obras donde son trasuntos y tú te das cuenta que está eso. Joder, pero es mejor agudizar ese ojo y no negarte ante eso, porque es que si no hay fruto un poco de cultura entera, no podríamos leer porque esa persona ha sido esclavista. O sea, vamos a ser sinceros, ha habido 2000 años de historia donde ha sido sociedad de esclavistas. Eso me va a impedir enriquecerme de todo un mundo. No lo sé, yo creo que por encima de todo está el conocimiento, aunque sea para criticarlo. Yo es que muchas veces pienso que ya cuando el artista ha parido su obra, ya deja de ser suyo y ya es de la gente. Entonces, en el momento que es de la gente y del pueblo y de los consumidores, creo que sí podemos separar obra de artista. Pero también es muy complicado a veces porque creo que entra un factor de grado. No es lo mismo que J.K. Rowling sea a lo mejor tránfoba, que es una opinión que, entre comillas, no hace daño a nadie, no ha matado a nadie, simplemente su opinión personal. A, por ejemplo, la obra de un artista que sí a lo mejor ha asesinado a alguien o ha violado o cualquier crimen aberrante, mucho más que emitir una opinión políticamente incorrecta. O sobre todo Claro, si pero- su obra es centrada en determinados valores, sí que puede entender, ¿no? De, vale, si tu obra es Mein Kampf, pues entiendo Claro. que es difícil censurarlo, pero entiendo lo que dice Morales. A mí hay un abismo entre lo que se le presupone, se le critica a J.K. Rowling y lo que son sus libros. Claro, sus libros tienes que estar con el ojo muy fino, hilar mucho para tú sacar algún tinte tránfobo dentro de Harry Potter. Que se podría sacar, pero un niño no se va a dar cuenta. O sea, no se va a maleducar o va a adquirir una ideología tránfoba por leer Harry Potter. Pero sí que es verdad que creo que es muy contextual. Por ejemplo, uno de los personajes esclavistas, Aristóteles, ¿no? Uno de los filósofos más valorados de la historia, aunque al final de su vida liberaba a los esclavos. Lo que pasa que, bueno, ha pasado a la historia como alguien pro-esclavismo. Creo que no podemos juzgar ese hecho de hace 2000 años, pero que en nuestra propia época sí que tenemos que valorar el contexto en el que vivimos y saber que el artista, o sea, tomar conciencia de que el artista ha hecho algo aberrante y ya poder elegir, o cuando te acercas, saber a lo que te estás acercando y de quién es. Una polémica que hubo fue con la actriz de Wonder Woman, que ella es pro-israelí, y quisieron mucho boicotear Gal la Gadot, película. creo que se llama. Quisieron boicotear la película porque ella estuvo en el ejército israelí y tal, y a la gente no le pareció bien. O sea, yo creo que la opción de censurar nunca debe de ser una opción, sino que, como tú dices, no puedes jugar con los ojos del presente algo del pasado, y que si encima no fuésemos capaces de separarlo, o quisiésemos censurarlo o evitar que la gente lo leyese con tal de evitar cualquier riesgo, como dice Luis, es que nos cargamos todo lo que tenemos de los últimos 2000 años, porque muy pocos hay artistas pueden decir que tienen las manos completamente limpias, y creo que al fin y al cabo la clave está pues en explicarlo con ese contexto, de decir, vale, mira, esta es la obra, el autor luego hizo esto o hizo lo otro, pero creo que bajo ningún concepto la opción está eliminarlo ni censurarlo, porque al final creo que caemos incluso en otro pecado aún peor. Sí, que es Y- la ignorancia. Claro, o sea, es que lo necesario es poder leerlo, adquirir ese conocimiento, y tú mismo, bueno, pues con otro contexto que se te dé, entender por qué eso pues estaba mal o no debe darse, o que cada uno se forje su propia opinión, pero no darle ni la oportunidad para entenderlo, me parece que no se puede permitir bajo ningún concepto. Y luego creo que al final que lo de separar el artista de la obra, que si es posible, me ha gustado lo que ha dicho Morales, que es verdad que una vez que pare la obra deja de ser suya. Es cierto que siempre, si conoces el contexto del autor, su historia, la obra es completamente distinta. O sea, tú puedes leer los poemas de Machado y que te gusten, pero una vez que entiendas el contexto en el que lo escribió, pues adquiere un nivel completamente diferente y tienen el doble de valor
pero aún así tú puedes seguir disfrutando de esa obra sin tener ni idea, pues que la autora era transfoba, el pintor era racista o la razón que sea, pero no puedes privar al mundo de eso, creo. Yo sí que me gustaría señalar que sí que debemos señalar o verlo de cara al pasado, porque es igualmente censurable ser esclavista en el siglo I a.C. que ahora bajo nuestro propio régimen moral, porque sería demasiado relativizar o aceptar que es justificable que en determinado contexto haya esclavitud. La cosa es que haya sido necesario, se haya dado. Yo no puedo cambiar la historia y eso es quizá el peor vicio que tiene la gente, ¿no? Querer borrarlo para que fuera todo idílico. Pero a mí me parece muy interesante, que sí que entiendo el debate en el sentido de si tú al consumir estás enriqueciendo a una persona que tú consideras mala persona. Ese sí que me parece... Ahí está bien el pirateo. Por ejemplo, es que eso sí que me parece un debate hasta cierto punto interesante, digamos, Pérez Reverte, ¿no? Ahí determina, el polémico, el va muy de cara y a lo mejor choca con cierta gente que dice, ¿para qué le voy a comprar una novela a pesar de que pueda ser buena novela? Porque no quiero que este tío pues se enriquezca, simplemente. Pero yo sí que me gusta distinguir de si el producto es bueno, si es una buena película, el acercarme, aunque solo sea por el debate intelectual posterior. ¿Sabes? Que creo que no podemos renunciar a eso. Al final va a acabar siendo hasta un poco analfabeto, ¿no? Simplemente poniendo un estándar y discriminando, pero sin lograr entrar en muchos de los fondos. Y yo, por ejemplo, que suene muy heavy, el otro día que lo hablamos, pues yo estoy en contra de que no se publique el Mein Kampf, porque creo que leer el Mein Kampf te hace más contrario al propio régimen. No va a dejar de ser salvar al soldado Ryan en esa imagen, sino decir, wow, ¿qué estoy leyendo? ¿Hasta qué punto se cruzan líneas? Y mira, al espejo. Oye, pues, alguien ha escrito esto. Alguien ha sido capaz de... Ha gobernado un país entero y ha sometido hasta un continente. Sí, yo sí que a lo mejor lo que traigo va es un poco distinto a lo que estáis comentando, que estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que habéis comentado, pero un poco me ha llamado mucho atención, Luis, lo último que te has dicho respecto a mirar la calidad de una obra, ¿no? Porque yo sí creo que, y por eso hace un poco el matiz en la pregunta, de que si se puede separar o no la obra del artista, creo que depende mucho del tipo de arte que sea. Es decir, yo por ejemplo pienso en poesía, la que tú has mencionado, Antonio Machado, por ahí lo mencionas tú, no yo, que creo que Te está dando pie. cuando, por ejemplo, yo concibo que creo que puede separar la obra del artista dependiendo del tipo de arte que sea. Es decir, yo creo que un poco la poesía, en la que al final creo que es la escritura y la expresión de ti mismo, es muy complicado ahí. Creo que no resulta fácil separar a ti del poema, por ejemplo, porque estás expresándote tú mismo. Pero se me ocurre, por ejemplo, otro tipo de arte, no sé si más técnica o tiene un componente un poco más relacionado con cómo tú desarrollas algo, como por ejemplo el ser actor mismamente, que tienes que interpretar el guión de una película que te han dado. Tal vez, pues, tú puedes ser un muy buen actor y transportar muy bien ese personaje a la gran pantalla, y a lo mejor esa vinculación contigo mismo no está tanto como en una poesía. O se me ocurre, por ejemplo, en el mismo terreno de la literatura, alguien que crea un mundo de ficción, lo ha sacado a Reverta un poco relacionado con literatura. Tú puedes ser un creador de mundos de ficción muy vasto y esa vinculación con expresarte a ti mismo, como es la poesía, no están tan ligadas. Entonces, por eso hacía también el matiz en si se puede o no, porque yo sí lo relaciono más con el tipo de arte. Creo que hay artes que permiten no poder separar la obra del artista porque tal vez una expresión de él más profunda, se me ocurre la poesía, pero tal vez alguna canción o algún tipo de cantautor también que haga eso, y creo que hay otras que te lo permiten un poco más. No sé qué pensáis. El problema es que vivimos en una sociedad, creo que ha sido siempre arquetípica. Entonces, cuando vemos a un actor ser el bueno de la película o el gracioso tal, y después en su vida personal es un horror de persona, el choque mental que produce tener tú el arquetipo del humorista, del hombre de acción o de... El ídolo. El ídolo en general, eso se rompe completamente cuando te enteras que pues, le ha pegado a su mujer, o es tránfobo, o es machista, o lo que sea, ¿no? Sí, se ha drogado en exceso. Claro. Entonces, esa ruptura del arquetipo que tenemos cuando nos referimos al mundo del arte, por ejemplo, lo del actor, yo creo que es bien lo que le pasó, por ejemplo, a Joffrey, ¿no? Que lo perseguían por la calle para pegarle porque todo el mundo pensaba que él era así de malo. También pasa el caso inverso, que
son así de malos, pero en la vida real. Entonces es un debate muy complicado y que creo que habría que ver el caso en concreto también para poder separar bien o decidir si podemos separar obra y autor. Bueno, pues creo que hemos hablado de separar el autor de la obra, de juguetes, de cine español. Hemos tenido problemas técnicos, hemos ha venido la cena, es verdad, tu vecino de abajo ha cambiado todo el salón y hemos hablado también de grandes mujeres y creo que nos ha salido un episodio bastante completo. Sí, totalmente. Así que nada, esperemos que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Hombre, a ver si nos pagáis el kebab de la próxima vez. Es muy poquito, no pedimos mucho, o sea, somos sencillos. Hombre, y si le ha gustado la idea de la nueva sección, ahí que queda un poco en el área que no se dio recopilar todas las veces que hemos hecho las referencias a youtubers y en el próximo programa nos tomaremos todos esos chupitos. Venga, alguna frase célebre para terminar. No es tu esencial eso que busca el poeta, sino no es el yo esencial eso que busca el poeta, sino el tu fundamental. Tú sí que eres fundamental. Fundamental tú conmigo.